para culminar el avance. Tercera jugada, 6 minutos apenas. Me parece que va a tener que cambiar el procedimiento de salida Nani, o si no, en cualquier momento recibe el primero. Te decía el 6 de Luqueño, Viegniak. Qué difícil, hermano. Como si fuera con V corta, Viegniak. Así es. ¿A vos te salió Rodrigo? Sí, Rodrigo, señor. ¿Cómo era el 6 de Luqueño, Rodrigo? Facundo Viegniak. Viste, no te salió el primero. A vos, Darío, te sale Viegniak. Brillante. Sí, señor, el partido está 0-0. El rumano, Ceaușescu. Así mismo, el partido está 0-0. El comentario de Víctor Villalba hace una presentación de la salutina apellido Fleming, sistema prepago Cibellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota por arriba, golpe de cabeza, pelota sobre mitad de terreno. Viene buscando esa pelota el hombre de Sportivo Luqueño, Seba Quintana. Jugando sobre punta, sureste Seba. A ver, domina bien, dejando por mitad de terreno. Entregando la pelota para Benítez y este pone para el fondo, tiene Alfredo Aguilar. Aguilar movió la derecha, va buscando lentamente Sportivo Luqueño. Balón sobre mitad de terreno, sobre el sector izquierdo. Avanza Laura Azul. Tokio prende la emoción. Romportín Cocos Uniones Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Sporting combina con todo. Envía un WhatsApp al 0181-20-20-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Es offside al piso. Vera estaba en posición prohibida. Elvio Vera va al árbitro Lipio Colmán. ¿Qué pasa con Lipio, Víctor? Sí, reclama Elvio Vera. En realidad él recibió una falta, un empujón de parte de Ángel Benítez, pero al estar adelantado se anula la jugada. Y no estaba adelantado. Salía tarde Viegniak, que lo termina cruzando a la par de Ángel Benítez. Sí, le pone el hombro contra la espalda a Viegniak. Eso falta, Víctor. A Elvio Vera sí, pero al sancionarse offside ya esa jugada queda sin efecto. Solo que le marcamos el primer error al juez de línea. No estaba adelantado Elvio Vera. Se quedó parado Viegniak, habilitaba a todo el mundo. Se salvó en esta jugada porque se sancionó posición adelantada. Muy bien, 8 minutos primer tiempo. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. El club peruano Alianza Lima publicó un parte médico mencionando que Esteban Pávez y Guillermo Vizcarra están lesionados tras el partido de ida ante 2 de mayo por la fase 1 de la Copa Conmebol Libertadores. Muy bien, recordando que Recoleta goleó 3-0 a San Lorenzo, suma 8 puntos por ahora. Anda muy bien el Canario. Repito, goleo 3-0 a San Lorenzo. Ahora con Caja Mutual y con 200.000 lleva tu mochila. Afiliados y préstamos de 10 millones también llevan la mochila. La vuelta a clases ya llegó a la Caja Mutual. Todos hablan del Mundial. Con Slot del Sol podés ganar un viaje todo pago con la Laurisiva. Más jugás, más chances de ganar. Infoslotdelsol.com. Saque de costado cerca al banderín, señoras y señores. Será saque de costado para el Sportivo Luqueño. Tu Pirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Mañana prosigue la fecha, decíamos, Rubeñú Trinidense de fondo, 2 de mayo. El gallo que viene de una victoria espectacular. A propósito, ganó Alianza. Hay que ver qué equipo va a poner mañana justamente. El técnico, el 2 de mayo, el 2. Mañana enfrenta a Cerro Porteño 20-30. Viernes de descuentos reales en Catedral, hasta 50% por call center, 627-7000, 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza y repuestos. Varía calidad de atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Bueno, un saludo a todos los que están en sintonía a través de todas las plataformas de Radio Monumental con fútbol en la grande. Impresionante la sintonía. El partido, repito, por ahora sigue 0-0. También Alianza Lima comunicó que Sergio Peña y Miguel Trauco ya no pertenecen a la institución. Marcamos el tiempo de lío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. ¿Y el partido qué te dice, Víctor? Y por ahora Luqueño es el que asomó arco rival, Ameliano es el que intenta salir jugando desde el fondo. Si vamos a la famosa estadística de posesión, probablemente Ameliano tenga un poquito más la pelota que Luqueño, pero hasta aquí no se ha acercado a Alfredo Aguilar, a diferencia del conjunto auriazul, que ya tuvo la situación del cabezazo de Díaz, un remate posterior de Maggi. O sea, en cuanto a sensación de peligro, hasta aquí un poquito mejor el elenco de Lucas Barrios. Muy bien, al piso, Campos se recupera, lateral derecho, reclama una falta, corresponde tiro libre. Energy Gas llega hasta tu casa, no más, la instalación es gratuita, de libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El verano se disfruta cuando se prende, prueba la auténtica toscana Upisa, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. El domingo para 2 partidos, Libertad Guaraní, de fondo el partido de la fecha nacional ante el equipo de Cano Arseñónico 20-30. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billetón Hoy 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria sea. Rodrigo, arranca hoy la cuarta fecha del fútbol argentino. Veremos si hay paraguayos en los equipos de este arranque, repito,
en la cuarta fecha, torneo argentino. La pelota sobre punta sur será saque de costado y pertenece a la visita en imágenes. El flaco Roberto Nani. Este es Falabella, el argentino. Saque de costado para Emiliano. Amaro Cable, la camionetaza al mejor precio antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Reyes @Volkswagen en Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en Escuelita Segura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Sí, señor, también hay fecha del Brasileirao. Hay que ver si hay paraguayos en los equipos. Pelotazo largo arriba sobre punta derecha. A ver, la tiene el hombre de Sportivo Luqueño. Hay golpe de cabeza, corrió, se mete Vera, va a la marca. Pelotazo largo para el fondo. Viene buscando el zaguero de Sportivo Luqueño. Finalmente el volante tiene Benítez, juega pelota al fondo. Está dejando para Aguilar. Aguilar tiene Alfredo con pierna derecha, levantó, tiró pelotazo largo. No se fue la pelota, insisto, Ocampos movió la marca sobre punta sur, la tenía Falabella. Viene buscando esa pelota al medio. El balón para Benítez, viene Ángel Benítez, juega su arquero. Le va a pegar Aguilar, juega punta derecha, avanza Luqueño. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Y efectivamente, Diego Iván, por la Liga Argentina, hoy arranca la fecha. Central Córdoba se enfrenta a Unión de Santa Fe a las 21 horas. No hay paraguayos convocados. Sin embargo, el día de mañana sí. Rosario Central de Enzo Jiménez y de Agustín Sández juegan a las 17 horas. Luego River Plate de Matías Galarza contra Tigre de Alfio Oviedo a las 20 horas. Belgrano de Alcides Benítez contra Banfield a las 22:15 horas. Y también News de Saúl Salcedo a las 22:15 contra Defensa y Justicia de Héctor David Martínez y David Fernández. Muy bien, la pelota a la derecha, sale Sportivo Luqueño, pelota en ese sector del campo. Cristal Caos se protege colocación de vidrios templados de VH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Cristal Caos, cristalizando sueños. Gran rematón de Bristol, descuentos hasta el 80% del 6 al 8 de febrero. Centro de Convenciones del Bariscal, 9 a 21 horas. Puedes ganar el Audi Q5 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota sobre la izquierda, corre, viene buscando esa pelota lentamente Balbuena. Movió sobre punta zurda, se metía Maggi. La pelota sobre costado izquierdo, corre el argentino, ex Racing. La pelota sobre punta derecha, a ver qué dice Alipio. Será saque de costado. ¿Qué reclama el flaco Nani? Víctor, ¿qué reclama? Sí, me parece que son los movimientos de salida, porque ahora otra vez tendrá un tiro libre favorable en su campo. El Sportivo Emiliano necesita ajustar algo ahí como para que la salida sea limpia y sin complicaciones, por sobre todo, porque obviamente en caso de complicarse lo mejor, lo más saludable sería reventarla, pero se nota que están tratando de cuidar al máximo la pelota, aunque ahora ya veo que va a sacar largo Miguel Martínez. Me parece que terminó eso de intentar arriesgar desde el fondo con Emiliano. Muy bien, pelota al fondo, sale el portero de Emiliano Martínez. Brindemos por la vista con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Muy bien, la pelota a mitad del terreno, solamente viene buscando el Chico Díaz, jugó sobre la izquierda. A ver, la tiene, corre, viene avanzando, viene Sportivo Luqueño con Sebas Quintana, colocó, quiso colocar el centro. La marca, la punta derecha va al medio, tiene en esa zona Larralde, tiene, perdía esa pelota Larralde. Avanza Luqueño con Benítez, Benítez soltó, jugando bien, avanza Laura Azul, pelota al medio. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, acá ladrillos te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Señoras y señores, el partido sigue 0-0, pelota al fondo, marcamos Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. El partido en Capiatá sigue 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. La pelota para Sergio Díaz, domina el chico, juega a la izquierda, avanza Sportivo Luqueño. Acá lo tocan a Sergio, Víctor. Sí, falta de Larralde contra Sergio Díaz, lo tocó a la altura de la pantorrilla más o menos, da un par de vueltas Sergio Díaz. De buenas a primeras no me parece jugada de tarjeta, solo la falta y nada más. Correcto, Víctor, será tiro libre para Sportivo Luqueño. La educación es una inversión que acompaña toda la vida con Banco. Para colegios y universidades en hasta 12 cuotas sin interés. Banco crece desde la raíz. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 767 puntos y la web. En Puntos Palma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Muy bien, ahí se aproxima justamente el Larralde, que fue fea la falta, Víctor, ¿verdad? ¿No? Sí, ahora mirando la repetición, sí es de amarilla, definitivamente, porque con la taquilla le termina golpeando el talón. Y justo Sergio Díaz tenía el pie firme y le hace mover de una manera rara y dolorosa
a Sergio Díaz el pie. Así que una acción evitable, tarjeta amarilla y bien ganada. Ahora observando la repetición, ninguna discusión sobre esta primera amarilla que acaba de salir para el argentino Valentín Larralde. Muy bien, correcto. Tiro libre para el luqueño. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes. Compras acceso a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení el ahorrazo, cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En Vileta, zona residencial, salió rutas importantes. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Le va a pegar Sebas Quintana, tiro libre. Le va a pegar Quintana, Sebastián. Está en territorio de Ameliano. Repito, el partido por ahora está 0-0. Sebas le pegó, tiró de zurda. El pelotazo largo para el fondo, cabezazo forzado. La pelota para Martínez. Lentamente sale el portero de Ameliano. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillala en 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu barrida preferida. La pelota para el fondo, sale Ángel. ¿Cómo que digo? ¿Qué Ángel? Miguel Martínez, portero de Ameliano. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos, Uniones, Café, Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Muy bien, la pelota para el fondo, tiene Martínez. Ahora sí con el brazo izquierdo, movió a la izquierda. Está entregando para Favela, pelota de Favela. Favela juega sobre mitad del terreno. Entregando la pelota sobre punta zurda. Avanza la vía azulada, repito, el partido está 0-0. Viene moviendo por el medio otra vez para Falabella. Falabella tiene, juega su arquero. Le va a pegar Martínez, levanta la cabeza, botín derecho. A ver qué hace Miguel. Levantó, tiró, pelotazo largo, zona derecha. El golpe de cabeza de Franco, juega a mitad de terreno. No podía en esa zona Larralde. Viene bajando Benítez para Luqueño. Tiene Larralde ahora, recupera Meliano. No podía Cabral, pelota a mitad de terreno. En zona izquierda juega por el medio. Avanza Sportivo Luqueño. Pelota sobre punta sur, el pase es bueno, ¿no? Sí, señor, tiene Chico Díaz. La pelota para Sergio, dominó. Entregó, movió de primera la asistencia. Para Maggi, tiene, juega era Cureí Ruiz. Pelota a la izquierda, sigue Luqueño con Seba Quintana. Entregando para Benítez. Viene bajando bien. Avanza Luqueño, Giovanni le pegó. Fuerte disparo. Le pegó Giovanni, probó el Sportivo Luqueño, Víctor. Otra situación, esta sí pasó más cerca en el disparo de Giovanni Bogado. Sucesión de toques, empieza todo con Sergio Díaz, pase al medio para Fernando Benítez. Benítez con Bogado, que tenía espacio un poco lejos en realidad, pero buscaba ajustarla pegado al palo el disparo. Terminó abriéndose sobre el final de la trayectoria. Se salvó a Meliano. Ya a esta altura podemos decir mejor Sportivo Luqueño. Tiene más presencia en campo rival, más convicción como para atacar. Así que va a seguir lastimando probablemente, o lo va a seguir intentando hacer, mejor dicho, en los próximos minutos. Muy bien, pelota al fondo. Está la barra del Chancholi, Víctor, ¿eh? Sí, exactamente. Buen número para hacer un viernes a la noche, encima fuera de Luque. Trajo su gente Sportivo Luqueño como es habitual y como necesita el apoyo de su república. Es que son dos barras, esta es la Chancholigans y al otro sector está la barra. La barra de Luque, exactamente, hacia la ruta está Chancholigans, hacia la parte interior del Club Deportivo Capiatá, que es el sector sur en este caso del estadio, la barra de Luque. Muy bien, Recoleta goleó 3-0 a San Lorenzo, hay que ver. A ver si Germán Dingler, Germancito, que está justamente en el Gunter Vogel, si información maneja, si hay confianza, digo esto, de la dirigencia de San Lorenzo, Sergio Orteman. No sé qué datos maneja, si hay conferencia de prensa también, me gustaría, si te parece, Víctor, escuchar a Sergio Orteman, porque 4 partidos jugados y 4 derrotas de San Lorenzo. Y ojo con este detalle, y lo dijo Sergio, San Lorenzo trajo muchos futbolistas. San Lorenzo trajo, Víctor, vos tenés buena memoria, creo que trajo más de 8 futbolistas San Lorenzo para esta temporada. Creo que un poco más de 8. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Sí, es un equipo nuevo el de San Lorenzo. Trajo más de 11 incorporaciones, casi no se quedó la base del plantel de intermedia. Y un arranque inesperado, porque encima en el medio hay un partido ante Cerro que lo jugó muy bien. Para mí mereció por lo menos empatar ese día en Capiatá. Y extrañamente ya no repitió esa actuación. Y hablamos ahora de un San Lorenzo. 4 partidos, sin puntos, juega ahora ante Guaraní el viernes. Y ya de entrada parece que tambalea Sergio Orteman. Solo que ahí hay que aclarar un punto. La relación con Orteman probablemente es más fuerte desde el punto de vista que es un técnico que en su momento lo subió de primera B a intermedia, intermedia a primera, ahora otra vez en este ciclo. O sea, se nota que el relacionamiento es diferente con respecto a lo que hubiese sido si era otro técnico
probablemente a esta altura ya estaríamos hablando de la primera modificación de entrenador en el torneo de apertura. Muy bien, hay una pausita ahora, Víctor. Van a hidratarse los muchachos, Víctor. Sí, aquí sí se justifica porque hace 40 grados de temperatura en la sensación térmica. Ahí digo el comentario porque a mí, por ejemplo, lo de Conmebol me parece sin sentido. Entiendo que hay una cuestión de Instagram, de redes sociales, de acercar a la gente a las indicaciones de los técnicos tipo el básquet, futsal, FIFA, pero para mí nada que ver en cuanto a lo futbolístico. Te para el ritmo, a no ser que sea una temperatura elevada como tengamos en Paraguay. Pero la vez pasada en Bolivia, por ejemplo, hacían 7 grados y el partido se paró para hidratación. O sea, nada que ver con lo que es la costumbre del fútbol. Aquí sí justifico porque, reitero, hablamos de casi una sensación térmica de 40 grados. Muy bien, 0-0, Darío. Vuelta a clase con cubiertas Cumo. Comprando 4 cubiertas te llevas una mochila Puma gratis. Consulta condiciones en las redes de Cumo. Cumo, mejor en todos los caminos. A Apostala te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en Bolocharte para alentar a la selección. A Apostala, sponsor oficial del Albirroca. Muy bien, seguimos con esto porque tenemos tiempo. Mañana Rubén Trinidense, 18:30. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. En El Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Para mañana, de igual manera, 2 de mayo, Cerro Porteño, 20:30. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Y por la fase 1 de las Copas Libertadores, en la vuelta el miércoles 11, Alianza Lima recibe al 2 de mayo en el estadio Alejandro Villanueva de Lima. A las 21:30 horas, arbitraje de Flavio Sousa de Brasil y en el VAR Rodrigo de Alonso. Muy bien, correcto, señores. Volvemos al fútbol aquí en Capiatá. Por ahora el partido está 0-0. Ahí está justamente Aguilar. Algo le está indicando a Bieniak, al número 6, al defensor del Sportivo Luqueño, el capitán, dicho sea de paso, Alfredo Aguilar. El partido sigue 0-0. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. Precios imbatibles, esto, papel higiénico Aramí 2.500 guaraníes. Jabón tocador Midea 1.600 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo. Con todo medio de pago, stock lo bueno para vos. La pelota larga para el fondo, el golpe de cabeza. Pelota sobre la izquierda, viene buscando esa pelota, extremo derecho. Avanza el Sportivo Luqueño. La va recibiendo Campo. Campos tiene, movió, entregando bien en esa zona del campo de juego. Gira sobre mitad del terreno. Avanza el Sportivo Luqueño con Giovanni Bogado. Él tiene Bogado, pide Hoja Ruiz, movió para Maggi. Deja sobre punta zurda, toca bien el Sportivo Luqueño. La recibe Balbuena. Balbuena tiene, amaga Balbuena, se marca muy de cerca Freddy Vera. Balón sobre punta zurda, gira en mitad del terreno el hombre de Sportivo Luqueño, entregando a Bogado. Jugando la pelota larga, zona derecha para Bieniak. Movió para Balbuena, toca Ocampo. Es Ocampo. Ocampo levantó, jugó por el medio, marca Meliano, pelota a mitad del terreno. Como el Albirroca dejará su marca en el Mundial, los cortes premios de Short TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albirroca. Con Coca-Cola y Power viví la Copa Mundial. Busca las tapas doradas y participa por viaje, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroca. Tocaron a Fernando Benítez, Víctor. Sí, quiso reventar la pelota Raúl Cabral, quiso entrar a trabar con fuerza y justo le punteó Fernando Benítez y lo termina golpeando. Es entrada de tarjeta amarilla. Sí, le impacta a la altura de la tibia más o menos. Lo salva que fue un impacto rápido porque no es que quiso patear la pierna, sino quiso patear el balón y llegó a destiempo. Lo salva que el impacto fue rápido, fue duro. No se quedó la pierna puesta en la tibia del jugador, si no estaríamos hablando de otro color. Creo que debía ser de amarilla. Se salvó de la amonestación el número 30, Raúl Cabral, el argentino. Muy bien. A ver, estamos llegando a minuto 25. Ahora sí marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. El partido sigue 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental. Le va a pegar Bogado, le pegó, golpe de cabeza forzado, no pasó nada, tiro de portería para Meliano. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados Antec y Volv. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Está un poquito mejor Luqueño, Víctor. Sí, está mejor Luqueño, mejor en el campo, sin un juego vistoso, pero sí se acomoda prácticamente en campo rival. Hasta aquí no ha sufrido en defensa. Pasa que Ameliano no tiene un 9 de referencia, un 9 grande que te baje pelotas. Por eso es que recurre mucho y ahí termina de entender por qué quiere salir jugando de manera limpia, como para llegar hasta Elvio Vera jugando por bajo.
porque si salta líneas es muy difícil que con la estatura de Elvio Vera pueda imponerse ante los centrales de Luqueño. Muy bien, recordando con Recoleta, con Jorge Casal, con Jorge Niño Sosa. La victoria del Canario Recoleta 3-0 a San Lorenzo. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT se pone muy. La Plata en Peñas, la primera casa en Peñas del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero en Peñas, seguro en Peñas La Plata. Muy bien, la pelota sobre la derecha, saque de costado, pero pertenece, perdón, a Meliano. La potencia y precisión de Hilti llevan todo a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. Bueno, 0-0. Este partido podía el 0-0, Víctor, o tendremos un golcito, ¿no? No, temprano todavía, Diego. Hay que ser optimistas. Va a haber algún gol, estoy segurísimo de eso. Porque a esta altura, Víctor, ¿sabes qué? Esto puede ir 0-0, Víctor, ¿eh? Pero intenta atacar Luqueño, o sea, me gusta desde eso. No es el típico partido trabado en mitad de cancha, pelota dividida. Luqueño intenta jugar, Ameliano quiere salir limpio desde el fondo. Creo que va a tener también algún contragolpe el conjunto de la B azulada en cualquier momento. Avanza Luqueño, remata el arco, dejó correr Martínez, no pasó nada. El remate de Sebas Quintana, tiro de portería para Ameliano. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago CBTLM en 751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, por ahora está 0-0, esto es Fútbol Lo Grande por Monumental, por la 1080M, todas sus plataformas. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía a través de plataformas de Monumental con Fútbol a lo Grande el partido. Repito, 27-38, sigue 0-0. La pelota larga al fondo, sale lentamente Aguilar, sale el portero de Luqueño. Tokio prende la emoción, Ron Portín Cocos Uniones Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Portín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. ¿A quién le diste gol de Recoleta a San Lorenzo, Víctor? San Lorenzo. Ganó Recoleta 3-0, Darío. Elegí tu carrera en modalidad presencial o a distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. OTI, información que transforma tu futuro. Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. La pelota a la izquierda, golpe de taco. Va saliendo Balbuena. Deja sobre mitad de terreno pelota. Sobre costado izquierdo se mete Roy. Entregando para el chico Díaz. Gira Sergio. Domina bien por mitad de terreno. Entregando al medio. Avanza bien Luqueño. Cuidado con esta. Viene girando la punta sur. Oscar va a colocar el centro, Ruiz levantó, tiró, pelota en el aire, golpe de cabeza, marca Falabella, el rebote al medio pertenece a Luqueño, sale Benítez jugó para Balbuena, tiene punta derecha, es Ocampo finalmente, Ocampo entregó para Giovanni, gira Giovanni, viene buscando abogado, toca la pelota Luqueño. Informa personal, elegir la conexión total, personal Flow. Y mañana sigue la fecha 4 del torneo de apertura, Rubio Ñu Trinidense a las 18:30 en La Arboleda con arbitraje de David Ojeda y en el VAR Ulises Mereles. Luego el partido de fondo, 2 de mayo, Cerro Porteño va a ser en el Río Parapití a las 20:30 horas con arbitraje de Derlis López y en el VAR Carlos Figueredo. Muy bien, la pelota larga al fondo. Víctor, ¿qué quiso hacer Elvio Vera? Y quiso sorprender a Alfredo Aguilar desde una distancia casi imposible. El remate encima ni siquiera acertó la portería. Se puede complicar Luqueño en el fondo y creo que a eso apela Ameliano con Elvio Vera jugando como 9 falso, como se diría, porque no es un delantero de esas características. Casi que le hace perder fuerza. Entiendo que tiene velocidad, que va al espacio, que tiene mucho sacrificio en cuanto a las corridas, pero no baja hasta aquí una pelota y por eso al final lo que Ameliano intenta en campo rival lo pierde rápido y ahí es donde Luqueño en gran parte está teniendo el dominio del partido. Cerquita de los 30. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participás comprando productos de la marca HP Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 30 minutos, primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. El compromiso sigue 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental. Yo creo que este partido, Víctor, claro, me vas a decir que hay tiempo, que no hay que perder la fe. Pero este partido creo que va para el 0-0, Víctor. No, falta mucho todavía, Diego. Recién un tercio de partido. El Luqueño intenta avanzar, me mantengo en que incluso te diría que por lo menos 2 goles vamos a ver. ¿Antes del primer tiempo? No, durante el partido. Durante el partido. 2 goles vamos a tener, por lo menos. Vos decís 2-0, Víctor. No. 1-1 puede ser. 1 puede ser 2-0, no.
Pero 2 goles por lo menos puede ser 2-1, ¿por qué no? Muy bien, la pelota al fondo, sale Alfredo Aguilar, portero de Luqueño. Y el domingo se cierra la fecha 4 del torneo Apertura 2026 con los duelos entre Libertad Guaraní, que va a ser a las 18:30 horas en La Huerta, arbitraje de Juan Gabriel Benítez, y en el bar Edgar Galeano. Seguido, Nacional recibe a Olimpia a las 20:30 horas en el Arsenio Erico, arbitraje de Blas Romero, y en el bar José Méndez. Muy bien, cayó al piso, es Elvio Vera, Víctor. Sí, es Elvio Vera. La infracción fue de Santiago Campos. Se tiraba Elvio Vera y sí, fue falta. Diegniac contra Elvio Vera, lo toca en el empeine más o menos cuando quiere puntear la pelota. No cobró falta el juez Alipio Colmán porque de hecho seguía teniendo la posesión el Sportivo América. Pero esto es tarjeta, ¿eh? Para mí es tarjeta. Diegniac. Víctor, a ver si vemos la repetición acá. Bueno, fíjate cómo lo golpea, Víctor. Sí, fue falta. Sí. Para mí no de amarilla, pero sí falta, en eso no tengo ninguna duda. Pero fíjate... Pasa que la vara está un poco más alta, Diego, este año también, hay que tener en cuenta eso. Pero te acuerdas la falta de la Realde, perdón, Sí, que le sacó esa la fue- varilla. sí, esa fue Y esta es muy parecida, taquilla Víctor. contra talón. Viegniac. Tiene que sacar Incluso tarjeta, la Víctor. otra de Cabral me parece más de amarilla y no se sancionó. Por eso creo que va a costar tener tarjetas a partir de ahora con esta conducción de Mira, le Alipio sacaron la canilla, pero. Sí, la canillera, alguien perdió un jugador. de La Luqueño. canillera, ¿de verdad? Sí, sí. Ahí está, bueno. Ahí Alipio se le acerca a Fernando Benítez. No sé qué jugador, no sé si el propio Fernando el que perdió la canillera. Muy bien, el partido 0-0. Termocalentadores Peiza, que linda más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Peiza, una empresa del grupo EPB. El gran pollo para familias numerosas, económicas, tierno rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechu con el sabor que nos une desde siempre. Muy bien, no sacó tarjeta, pelota al fondo, sale Alfredo Aguilar, portero de Luqueño. En San Justo y Otros Ángulos, planchó las chapas y mucho más. Ese surques y perpetuo socorro Ñembu y venta 093 30 88 13 Re San Justo y Hierros. Flan de leche y lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de lactolanda, el postre que más te gusta. La pelota sobre costado izquierdo sale en esa zona. Pelotazo largo de Balbuena. Pelota larga por elevación. Golpe de cabeza. Marca Falabella. En la pelota al medio. Va buscando lentamente Benítez. Tiene para Meliano. Este entregó sobre punta zurda. Movió la pelota. Va buscando lentamente esa pelota Paredes. Viene girando bien. Se manda por el medio. Pide Cabral. Moviendo bien para Cabral. Está moviendo la pelota Meliano. El partido está 0-0. Juega para el fondo para Falabella. Este deja bien mitad de terreno para Larralde. Viene Larralde. Movió a la derecha. Toca bien ahora Meliano. A Meliano toca bien esa pelota. Busca el primero. Se mete Vera. Freddy levantó. Se desvió. Pelota al fondo. Y será saque de costado para la visita. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Y por los playoffs de la Copa Davis 2026 se está enfrentando ahora mismo nuestro compatriota Daniel Vallejo contra Gabriel Guetu de Rumania. Lo está ganando 6-1 el primer set Dani Vallejo. Muy bien. Pelota al fondo. Cerca del banderín. Saque de costado para Meliano. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. El encargado Franco para el saque de manos. Repito, el partido está 0-0. Recordando que Recoleta goleó de visitante. Le terminó ganando San Lorenzo 3-0. 4 partidos jugados, 4 partidos perdidos para Rayadito. A ver, Franco puso la pelota dentro del área. Pelotazo largo. Viene golpe de cabeza al medio. Despejó Bogado. Pelota media cancha y otra vez para Meliano. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con el respaldo de Giacomo Automotores. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. El remate de Paredes se desvía en un hombre de Sportivo Luqueño. Será tiro de esquina para la Vía Azulada. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Señoras y señores, es un tiro de esquina cerca del minuto 35. Pelota parada. Corresponde. Repito, el Sportivo Ameliano. El partido por ahora está 0-0. ¿Quién le pega? ¿Quién es Víctor? Es Cabral el que le pega, el 30. Cabral. Sí. No, es Paredes. Paredes. Sí, me confundí, Paredes. Muy bien, Paredes le va a pegar. Esperaba Darío para marcar el tiempo de juego. Tiro de esquina. Va el árbitro Lipe Colmán observando. No pasa nada. Ahora sí, tiro de esquina. El árbitro va a autorizar. Corresponde al Sportivo Ameliano. El árbitro autoriza. A ver, vos otra vez mirando el árbitro. ¿Qué pasa con Benítez, Víctor? Es que hay agarrones entre Julio González y Ángel Benítez, por eso advierte a Lipio Colmán, hace que se demore la ejecución. Ahora sí, pelota en el aire, cabezazo, no pasa nada, marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros exacto, indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental.
Otro tiro de esquina para Ameliano. Tupirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Bueno, ¿quién está en el piso, luqueño, Víctor? Axel Balbuena, lateral izquierdo. Muy bien, se recupera Balbuena. Este es de la sub-20. Sí, estuvo en el Mundial Sub-20, se dio a préstamo de Lanús, puede jugar de central como de lateral izquierdo. Correcto, muy bien. Franco le va a pegar. Será tiro de esquina para la visita. Con Recuperar la tu energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADI y evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Gel, 4 modelos, diferentes colores con todas tus caras desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Gel más info en @Gel Paraguay. El árbitro va a autorizar tiro de esquina. Vamos a ver si llega el gol o no Ameliano. El árbitro autoriza, es un tiro de esquina. Va al trotecito el Lipio Colmán. Está observando dentro del área. El árbitro del partido, tiro de esquina. Ahora sí que se ejecute, dice Lipio. Pelota en el aire. Marcó Benítez. Pelota a la derecha. Sorpresas en avión no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439.000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Ahorra con Caja Mutual y con 200.000 llevas una mochila, afiliados y préstamos de 10 millones. También llevan la mochila. La vuelta a clase ya llegó a la Caja Mutual. Yo te repito, Víctor, esto para mí, así como va la cosa, Víctor, esto puede terminar 0-0. No, hay que mantener la esperanza, vamos a ser optimistas. Ahora salió Ameliano, en estos 5 minutos por lo menos rondó el área de Alfredo Aguilar. Necesita atacar un poquito más, necesita tener más peso, da la sensación que se queda hasta 3/4 de cancha, toca bien, pero hasta ahí se queda porque no tiene el típico 9. Muy bien, golpe de cabeza de Freddy Vera, poste derecho, atrapa la pelota, Aguilar. El comentario Víctor Villalba es una presentación de la salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago CBLM 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu barrida preferida. En el partido San Lorenzo Recoleta, ¿quién le diste, Víctor, vos, en ese juego? San Lorenzo. Ganó Recoleta 3-0, Darío. Todos hablan del Mundial con el Slot del Sol. Puedes ganar un viaje todo pago con la Auriciba. Más jugadas, más chances de ganar. Info slotdelsol.com. Viernes de descuentos reales en Catedral hasta 50% por call center. 627-7000, 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacias Catedral, vamos a cuidarte. Me informa Jorge Sosa, reunión de urgencia de la directiva de San Lorenzo ahora. Por Así supuesto. que se le mueve el piso a Sergio Orteman. Horas decisivas para saber si continúa o no al frente de San Lorenzo. Es que por eso te decía, excelente la información de niño Jorge Sosa. Son 4 partidos, 4 jugados, 4 perdidos. Y San Lorenzo, a ver, como es el Benjamín, Víctor, porque tiene buenos números, divide por 1. O sea, ¿cómo podés entender que con 4 partidos jugados, 4 perdidos, seguís teniendo 0,000, Víctor? Así es, la salida para San Lorenzo es ganar los próximos 2. Si gana los próximos 2 llegaría al promedio 1, porque también tiene esa facilidad, hay que decirlo, que derrota te hunde, pero victoria te saca a flote. Claro. Rápido porque tenés esa división distinta al resto de los equipos. Sí, señor, el partido aquí a propósito sigue 0-0. Tokio prende la emoción. Ron Portín Cocose Uniones Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Portín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Germán Tingler, Germán, te mandé un mensajito, Germán. Germán Tingler, te mandé un mensajito, justamente la información del niño. Jorge Sosa ya informa que hay reunión de comisión directiva. Germán Tingler acusando recibo. Cerca de los 40, Darío. Todos hablan del Mundial. Con Slot del Sol puedes ganar un viaje todo pago con la Auriciba. Más jugadas, más chances de ganar. Info slotdelsol.com. Viernes de descuentos reales en Catedral hasta 50% por call center 627-7000. 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Muy bien, cerquita a los 40, el partido 0-0. En Supli celebramos 70 años siendo tu olvidado confianza, repuesto, varía, calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, ni demás, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Muy bien, acá me respondió Germán Tingler. Germán me respondió, no voy hacia el aire, Víctor, pero después te comento el partido 0-0. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. Muy bien, 0-0 en Capiatá. Luqueño con Ameliano. Hizo seguro Chaco. Monumental. Fíjate, Víctor, este remate violento, fuerte disparo de Paredes. Llegó Paredes con fuerte remate, Víctor. Es el momento de Ameliano, sin ser tan peligroso, pero comenzó a animarse. Tuvo un cabezazo débil de Freddy Vera que controló a Aguilar, un remate algo incómodo de Abel Paredes que pasó más o menos 1 metro del travesaño del portero de Luqueño, par de tiros de esquina. Hace 7-8 minutos más o menos está ganando posicionamiento en campo rival el Sportivo Ameliano. Se quedó un poquito Luqueño, no le encontró
la posibilidad clara con esa posesión que tenía en más o menos 30 minutos. Se frenó un poquito y ahora el protagonismo comienza a estar de la mano de Ameliano. Muy bien, correcto. 0-0, Darío. El verano se disfruta cuando se prende pro la auténtica Toscana o Pizza, ideal para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Muy bien, correcto. A lo que dice Niño Sosa, también informa lo mismo Germán Tigner. Dice Germán, a lo que menciona Jorge Sosa, le envió un mensaje a Víctor. Es correcto, sí. Se quedó a hablar Orteman con algunos dirigentes de San Lorenzo a terminar la conferencia de prensa. Muy bien. Víctor, para vos, ¿sigue o no Orteman, Víctor? Para mí continúa, principalmente por lo que hizo en años anteriores y porque el vínculo, la relación es más fuerte con Sergio Orteman. Si era otro técnico, segurísimo que ya después de la conferencia estaba fuera. Bueno, me dice Germán que por lo menos por lo que sintió Germán Tingler, por lo que él sintió, dice que tiene ganas de continuar Sergio Orteman, Víctor. La famosa frase, tenemos fuerza para continuar. Así mismo, El sí, próximo sí. partido de San Lorenzo el viernes ante Guaraní, en cancha de Rubioño. ¿Contra quién? Guaraní, en cancha de Rubioño. Muy bien, Guaraní a propósito juega el domingo frente a Libertad. Para instalar tu industria pública, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea amargable, la camioneta al mejor precio antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar esto, res@bol. Paguen Paraguay. Yo no te quiero hacer la contra, Víctor, pero este partido, mira, fíjate, 42 y esto va para el 0-0 por lo menos primer tiempo. Yo no sé si el segundo... Bueno, ¿qué pasa, Víctor? Confía en mí, 2 goles por lo menos vas a casar. Sí, pero 42 minutos. En O el sea que vos partido. pensás que ahora puede venir un gol, Víctor. No, igual en el segundo tiempo pueden darse los dos. Imagino que van a cambiar en el segundo tiempo, principalmente a Ameliano. Aunque ahora experimentó una leve mejoría en este tramo final, el luqueño necesita más. Necesita que aparezca Sergio Díaz, Oscar Ruiz. Hasta aquí se guió mucho en la conducción de Giovanni Bogado, alguna situación en la que Maggi recuperó pelota en 3/4, pero por ahí se quedan. Tampoco hablamos de un partido muy agradable, muy atractivo, pero no aburre, o sea, no disgusta. Está ahí en un término medio queriendo impulsarse y arrancar de vuelta. Muy bien, minuto 43. Gran rematón de Bristol, descuentos hasta el 80%, 6 al 8 de febrero, Centro de Convenciones del Mariscal, 9-21 horas. Puedes ganar el Audi Q5. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes, Instagram Frutos de los Andes, Peirig. La pelota a la derecha va saliendo en esa zona del campo de juego. Tiro, campo, movió, cruzó, entregó sobre la izquierda, pone suavecita, pelota para Benítez Ángel. Este juega sobre punta zurda. Hay golpe y taco de Giovanni Bogado, juega para Balbuena. Toca bien Luqueño, se busca el gol ahora, busca el gol Luqueño. Balbuena tiene, giró, se engolosinó con la pelota, vuelve a ganar pelota al puntapié. Balón por el medio, tiene en esa zona. Viene saliendo la Ralde para Ameliano. Moviendo, gira para Elvio Vera. La pelota para Vera, juega bien, a ver Freddy. Definí, Freddy Vera, definí, jugó. Soltó, remata al arco y afuera Víctor. Afuera creo que toca el palo Víctor Villalba. No se animó Freddy Vera porque ya le sacó ventaja a Axel Balbuena. Incluso Balbuena lo quiso tocar, lo quiso mover a la entrada del área y terminó cayendo el lateral de Luqueño. Vera mano a mano con el arquero, se sacó la responsabilidad encima. Pase largo encima para Servián. A Servián no le doy culpa en esta situación porque llegó ya a un costado del arco, casi sobre la línea. Era cuestión de tratar de empujar como sea, así lo hizo. Y entre Aguilar y el palo, al final se salvó Sportivo Luqueño. Esta fue clarísima y la generó Elvio Vera, porque Elvio Vera salió, retrocedió hasta la mitad de cancha, hizo un giro, se sacó la marca de encima de uno de los volantes de Luqueño, profundizó para Freddy y al final a Freddy le asustó, entre comillas, estar tan cerca del gol, se quitó la responsabilidad y desperdició a Ameliano lo que podía hacer el primo. Cerquita del minuto 45. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en Escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, de laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. A ver, ataca Ameliano, dejó correr a Aguilar, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Diego Iván. El partido está 3-0. Y su seguros Chaco. Perdón. El partido está 0-0. Iba a decir que 3-0 ganó Recoleta. Ahí está.
Ahora sí, me corrijo. Recoleta ganó 3-0 a San Lorenzo, Darío. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Víctor, la pelota no fue al palo No, finalmente. salva Ocampos, gran salvada de Ocampos porque se termina jugando la vida, se barre y justito con el pie derecho que levanta, salva lo que era inminente gol del Sportivo Ameliano. Luqueño prepara un cambio, creo que se lesionó Balbuena, pero sí, sale. Notaba que Balbuena quería hacer esperar porque faltan 2 minutos para no quemar ventanas, pero no quiere otorgar ningún tipo de ventaja a Lucas Barrios, por eso hace el cambio. A la cancha 15 Sebastián Maldonado. Se lesionó en la última jugada cuando quiso detener en la carrera a Freddy Vera. Se va cambiado Axel Balbuena. Primera variante en Sportivo Luque. Informó. Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. ¿Qué casaca tiene Víctor? 15. 15 Sebastián Maldonado. Muy bien, Recoleta goleó 3-0 a San Lorenzo. En Concasa, Caladrillo, Teja, Abramos, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La educación es una inversión que acompaña toda la vida. Con Bancopa, colegios y universidades en hasta 12 cuotas sin interés. Bancopa crece desde la raíz. Bueno, Víctor, a poquito termina el primer tiempo, Víctor. 0-0. Y termina siendo más peligroso Ameliano. En el recuento, los últimos 10 minutos fueron del equipo de la B Azulada, que por fin se animó, por fin intentó otras variables dentro de su ataque. Le vino bien que se haya tirado varios metros atrás el Biovera como para tener más participación. Eso genera espacios y genera libertad para que corran los extremos, tales el caso de Freddy Vera y el propio Alex Serviano. ¿Y acá, Víctor, piden penal o no? A Luego mí me Ameliano. parece que al barrerse toca la pelota bien. Cae el número 30 Cabral, pero cae obviamente producto de la barrida en la cual toca la pelota el jugador y es inevitable el contacto con el hombre de Ameliano. Igual se puede revisar. No, Alipe ya dice que no pasó absolutamente nada en esta situación y aquí ratificamos viendo la repetición. Todo pelota en el contacto de parte de Giovanni Boado finalmente, que le quitó el balón a Cabral. Muy bien, determina primera parte. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 767 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Promo Raya, arranca por 50.000 guaraníes de compras, accedes a un cupón electrónico. Productos en promoción, cupones extras, venía al ahorrazo. Cuanto más compras, más chances tenés de ganar. El flaco Nani pues fue goleador de Cerro, Víctor. Sí, goleador de Cerro Porteño, goleador de Vélez. En su momento terminó jugando aquí en el fútbol paraguayo nacional, que pocos se recuerdan, pero en realidad él cierra su carrera jugando en Nacional. Muy bien, señoras y señores, termina primer tiempo Luqueño Ameliano 0-0. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Víctor en una presentación de La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevilla 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y quedaron en deuda en el primer tiempo. Tuvieron chispazos en realidad Luqueño y Sportivo Ameliano. El partido dentro de todo tuvo algunas situaciones, eso nos hace decir que no fue aburrido. Mejor Luqueño en el primer tramo, hasta los 30 más o menos. Después le fue cediendo el protagonismo al Sportivo Ameliano. Hoy no pesó Sergio Díaz, la vez pasada tuvo mucho más participación ante Cerro Porteño. Y entiendo que de ahí viene el hecho de que Lucas Barrios haya conformado su base tácticamente similar al segundo tiempo en la olla, porque ahí es donde fue que tuvo más tenencia, sin lastimar es cierto, pero por lo menos en posesión y dominio de la pelota. Necesita participar más él, necesita participar más Ruiz. Al final el equipo depende mucho de lo que haga Giovanni Bogado y de lo que pueda ganar en la disputa con los centrales Iván Maggi. Pasó un par de veces Santiago Campos, pasó un par de veces Axel Balbuena, pero quedaron simplemente en intenciones los del Sportivo Luqueño. Sí aprovechó esas dudas de inicio de Ameliano, porque decíamos, Ameliano intentaba tocar salida por bajo, salida limpia, se equivocó como 3 veces en los primeros 10 minutos y eso generaba que Luqueño pueda robar en 3/4 de cancha y a partir de ahí tener las situaciones. Desaprovechó su momento y Ameliano comenzó a ganar terreno a partir de los 30 más o menos. El Biovera lo noto muy aislado, muy lejano al resto del equipo. No tiene esa típica característica de 9. Ojo que te puede salvar porque es un jugador que con su velocidad suple probablemente esa falta de características del típico centro delantero. Pero necesita algo más. Y ahí uno termina de entender por qué Sportivo Ameliano sigue en la búsqueda de su centro delantero. Tanto con Cristian Colmán como el argentino Andrés Chávez, que hoy nos comentaba el presidente Héctor Melgarejo, que siguen en la búsqueda como para reforzar ese puesto específico.
Después los argentinos Larralde y Cabral tienen mucho toque de primera, buena circulación, pero hasta aquí no vi pases filtrados, no vi pases con riesgo como para intentar saltar líneas y avanzar directamente a un ataque peligroso. O sea, son jugadores que por lo menos en este partido están sirviendo para controlar el balón, pero sin profundidad. Así vi particularmente este primer tiempo en la ciudad de Capiatá. Evidentemente Ameliano tarde o temprano va a tener que meter un 9 de área, como para que Elio Vera juegue ya sea de acompañante o por fuera y tener mayor peso, mayor dinámica en 3/4 de cancha para adelante. Y yo creo que Luqueño también necesitará cambiar, porque con lo que ha mostrado en este primer tiempo no le va a alcanzar como para ganar el partido. Quizás pueda darle algo más quitándolo a Ruiz, metiendo otro 9 para acompañar a Maggi. Ahí tiene a Alan Pereira, el propio Kevin Pereira, que si bien es cierto es más de la característica de Oscar Ruiz, pero diestro, puede llegar a ser más picante, más insistente. Ruiz, la verdad que en los 2 partidos que lo vi, poco y nada en su participación. Estuvo mejor ante 2 de mayo en la primera fecha, que de hecho Luqueño sacó al frente el partido y terminó ganando casi de manera heroica en tiempo de descuento, pero ante Cerro en deuda. Hoy casi no tocó la pelota. Coste, que empezó moviéndose a la izquierda de Maggi, después pasó a la derecha. No tuvo peso, no tuvo participación. Probablemente pueda buscarle alguna vuelta a Lucas metiendo a un extremo derecho y pasarlo a la izquierda a Oscar Ruiz. Pero en ese caso tendrá que tomar la decisión de prescindir de uno de los volantes interiores o en su defecto de Sergio Díaz. Y ahí es donde seguramente lo va a pensar una y mil veces Lucas Barrios, como para ver qué le puede dar más en el segundo tiempo a Luqueño. Podríamos decir que el 0-0 justificado. Quizás hubiese sido lindo tener un empate con goles, pero bueno, el empate le cae bien hasta aquí a este primer tiempo del encuentro que se ha desarrollado en la ciudad de Capiatá. Los dos tienen material como para dar algo más. Por eso es que nos hace decir que terminan en deuda en este primer tiempo del encuentro. Tampoco fue para el bostezo, tampoco fue un partido en el cual estuvimos con las luces totalmente prendidas. Pueden mejorar, quedaron a mitad de camino en intenciones tanto el auriazul como el elenco de la B azulada. El arbitraje bien, para mí hasta ahora bien, la amarilla de Larralde sin discusión. Pudo haber sacado una segunda amarilla a Raúl Cabral. Después fue sobrellevando de buena manera a Lipio Colmán, con algo que nos vamos acostumbrando y que yo celebro y considero saludable. Ya no es más que se cae un jugador, grita en la mitad de la cancha, da 2 o 3 vueltas y es falta. No, tiene que ser de verdad falta, tiene que ser de verdad tarjeta amarilla. Los jugadores incluso se dieron cuenta de eso y ya no se detienen a protestar las acciones chiquitas. Así que si mantienen, si el departamento de árbitros y si los jueces que están designados a cada partido tienen la personalidad de sobrellevar este ritmo de arbitraje, yo creo que vamos a terminar teniendo partidos mucho más dinámicos con respecto a los que teníamos el año pasado. La más clara del primer tiempo fue la que Freddy Vera no se decidió a rematar, ya estaba cara a cara con Alfredo Aguilar, el defensor que lo marcaba caído, encima se lesionó, fue Axel Balbuena, y cuando podía disparar, buscar el segundo palo cruzado abajo, termina cediendo la pelota a Alex Servián en un pase que queda largo. Servián, que venía corriendo en dirección al arco, tuvo que abrirse porque la pelota ya salió de frente de portería y remata casi forzado con lo último que le quedaba de aliento con zurda y salva a Santiago Campos con una barrida excepcional, porque con todo eso que haya llegado un poco complicado Servián, la pelota tenía destino de red y termina salvando Santiago Ocampos. Así se fue el primer tiempo, 0-0 entre Sportivo Luqueño y Sportivo Ameliano. Esperemos que mejoren en el segundo tiempo y por sobre todo esperamos los goles, que es lo que a veces le da sentido probablemente al fútbol en general, tener goles en cada uno de los encuentros del fútbol paraguayo. Quedó pendiente en el trabajo de Germán Tilner y creo que es un momento para escuchar las palabras de los entrenadores. Escuchamos a Jorge González, técnico ganador, porque habló primero el visitante en San Lorenzo, y después a Sergio Orteman, que de momento sigue al frente del Rayadito. Ahora hay reunión de urgencia de la comisión directiva del Sportivo San Lorenzo. A continuación, Jorge González y luego Sergio Orteman, entrenadores de Recoleta y San Lorenzo respectivamente.
Me parece que el equipo ha tenido o ha demostrado, mejor dicho, una capacidad de respuesta efectiva muy buena, principalmente en el segundo tiempo, porque en el primer tiempo de por ahí se lo había un Recoleta bastante incómodo. Muy buenas noches. Sí, realmente lo venimos manejando desde aquel partido contra Rubio Ñu, los pros y los contras de jugar en un césped natural. Hicimos la estrategia de esa manera. Aguardar un poco, esperar al contrario, que los muchachos se adapten al campo. Todos los campos naturales son diferentes y salió bien. Realmente no me gustó un poco el tiempo en el cual dijimos que íbamos a hacer aguantar, y hubo un pequeño regaño hacia los chicos en el vestuario para que salgan a jugar lo que nosotros jugamos normalmente, a lo que a nosotros nos gusta. Perdimos para mí 20-25 minutos del primer tiempo y ellos lo entendieron y por suerte se dio el resultado que necesitábamos con un gran segundo tiempo, que es todo obra de los chicos. Buenas noches, profe. Matías Cuevas para Versus Sport Universo 970M. Dos consultas, profe. Primeramente, su impresión de lo que fue el partido del chico 35 Lesier Barreto, cómo lo vio el juvenil. Y luego preguntarle por la situación del gol de Aldo González. Imagino una alegría para usted. Hace el cambio, inmediatamente ingresa y la primera que toca ya es gol. Sí, muy contento por Eliezer. Realmente lo hemos visto ya en un gran tiempo, sus avances. Son momentos y sensaciones muy fuertes para él, convocado a la selección, debutar en primera, ser un chico del interior que de repente no tiene mucho arraigo de fútbol, y en un momento dado, en el tercer gol, me pidió cambio por un golpe en la rodilla y lo hablamos ahí. Le dije que sí o sí necesitaba terminar y me dijo que sí, que iba a terminar. Hoy estamos felices por él porque nos ayudó a completar 90 minutos y sobre todo en un puesto delicado que es la defensa. Entonces tiene todas las cualidades necesarias como para ser un gran jugador: altura, buen pie, despliegue, intensidad, agresividad a la hora de la marca. Y partido a partido creo que vamos a ver lo mejor. Lo de Aldo a veces, como se dice, le dio en el ojo el profe, pero no es, a veces es lo que voy a imaginar, en algunas resulta y en otras no, y después le dicen ¿para qué le metió luego a él? O sea, esas circunstancias del momento. Sí visualizamos que era interesante meter un delantero o un media punta con velocidad, en vista que San Lorenzo ya se fue al ataque como para y dejaba esos espacios, y nosotros vimos que con Héctor y con Aldo íbamos a dañarlo, queríamos dañarlo y salió en la primera jugada, ya salió correcto. Profesor Germán Timbre para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. 4 fechas, hasta acá campaña invicta. En la fecha pasada le ganaron al que habitualmente sale campeón de los torneos Apertura. Hoy le ganaron a no sé si ustedes lo consideran rival directo al Sportivo San Lorenzo, pero sí un partido histórico después de mucho, un partido acá de primera división con el local como protagonista. Ustedes subieron como escolta independientemente de lo que haga el resto en la tabla. ¿Se imaginaba quizás no empezó de la mejor manera, pero ahora este reencauce rumbo hacia la cima del campeonato, ¿por dónde cree que pasa este muy buen momento de Recoleta? Sí, realmente estamos todos felices, lo hemos dialogado, lo hemos analizado en grupo. Sobre todo fue fundamental para nosotros aquel partido contra Rubio Ñu, en el cual nos vimos mal esos primeros minutos. No es el Recoleta que siempre vimos y admiramos todos. Entonces hubo una reflexión muy fuerte internamente, en la cual tenemos grandes jugadores. Podríamos realizar varios cambios, pero le dimos la tranquilidad a aquellos que están participando desde la primera fecha, porque podés tener un mal partido, y así como ellos lo dijeron, nunca más vamos a tener este partido, profe, y ahí me dio la seguridad de seguir confiando en ellos, y hoy lo están demostrando. La victoria contra Libertad, ganarle a un grande, fue un envión muy grande para todo el grupo, no solamente para los jugadores, sino todo lo que es el Club Recoleta, desde el presidente hasta el utilero, todos estamos felices. Y hoy sabíamos que era el partido más difícil, era mucho más difícil que Libertad el partido de hoy. San Lorenzo se está jugando muchas cosas. Para mí San Lorenzo juega muy bien.
Y sabemos el cariño que le tienen los jugadores hacia su técnico, y ese es un club valor en la cual el jugador entra a matarse por su técnico. Y yo creo que así lo hicieron. Encontramos la fórmula, encontramos el momento de golpear y era el momento exacto. Hoy estamos bien en la tabla, es un lugar de la tabla que quisiéramos tener siempre, no es fácil. A veces los equipos grandes te ganan por jerarquía y hoy en día vamos a construir esa jerarquía interna, darle más valores a todo lo que son estos chicos. Ejemplo, Marota viene de descender. Yo creo que en los últimos partidos Marota está siendo el central perfecto, bueno, agresivo, gana todo por arriba. Le estamos mejorando lo que es su pase, porque nosotros necesitamos que él sea iniciador también de todas nuestras jugadas. Lucas el año pasado estaba en Luque, muchas versiones aquí y allá, y hoy estamos demostrando de que es el jugador que nosotros visualizamos para que sea la dupla de centrales. Y ojo que de seguro en cualquier momento Lucho o Marco o Juan o Carlos van a estar entrando y van a estar a la altura de todo lo que se merece. Tenemos un lindo plantel, un plantel sano, y estamos felices por todo lo que estamos construyendo en este inicio del campeonato. De este partido, y de por ahí se puede hablar también, Sergio, de un golpe anímico muy muy intenso. Me refiero específicamente a las jugadas puntuales en los goles con los que se encontró, en las situaciones que se encontró Recoleta el día de hoy, porque de por ahí fueron inocentes, pero se puede decir que el equipo ya está sintiendo también este momento, esta actualidad de San Lorenzo, porque de por ahí costó bastante concentrarse durante los 90 minutos. Sí, creo que hicimos un primer tiempo correcto contra un equipo dinámico que está asentado en el fútbol paraguayo, que lo viene haciendo muy bien, y un segundo tiempo que sí que fue un equipo reconocible de lo que veníamos jugando, desde la intensidad, desde la agresividad. Encuentran el gol, no lo termino viendo porque estaba hablando con el banco suplente, pero a partir del gol sí. La fuerza anímica que habíamos tenido en los partidos anteriores, en este partido nos golpeó. Recoleta creció y nosotros no pudimos emparejar nunca la situación de juego, ni a la hora de marcar, ni a la... Gracias, Rafa, muy bien, señoras y señores. Los equipos están en el campo de juego, está Sportivo Luqueño, está Meliano. Vamos a ver si hay cambios o no para la etapa complementaria, que por ahora el partido está igualado a 0. Ahora sí, todo listo. Alipio Colmán va a autorizar a Alipio Colmán y esto va a arrancar. Va a mover la pelota Meliano. Alipio autoriza y arranca el segundo tiempo. Monumental. Continúa relatando Diego Iván. La pelota larga por el fondo arriba, pelotazo largo, será tiro de portería para Luqueño. En Villeta, zona residencial, salida de rutas importantes, contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Vuelta a clases con cubiertas Cumo. Comprando 4 cubiertas te llevas una mochila Puma gratis. Consulta condiciones en las redes de Cumo. Cumo, mejor en todos los caminos. ¿Qué estamos viendo, Víctor, ahora? Es una repetición de la jugada anterior, primer tiempo, ¿verdad? Sí, donde quedó claro que no pasó nada. No sé por qué nos enfocamos en esta jugada. Clarísimo que el contacto fue a la pelota. Después obviamente era imposible sacar la pierna si ya el jugador venía arrastrándose. Entonces inevitable que se haya caído Cabral. No había penal, ninguna duda en esta situación. Muy bien, al piso el hombre de Ameliano. Ahí estamos viendo en la acción, justamente caía al piso. Es Servián, lo toca justamente el 6. Viegniak lo tocaba, tiro libre para la Azulada. Apostala te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes fijas en Velo Charger para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albirroca. Coció con La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Le va a pegar a esa pelota Paredes. Tiro libre para Ameliano. Paredes, Abel le va a pegar a la pelota. El árbitro va a autorizar a Alipio Colmán. Por ahora, repito, el partido está igualado 0-0. Esto es Fútbol a lo Grande, estamos por Monumental, estamos por la 1080M en toda su plataforma. El árbitro autoriza, le va a pegar a Abel Paredes, le pegó, tiró, fuerte disparo, tiro de portería.
En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. La pelota larga por arriba sobre mitad de terreno. Pelota mitad de terreno, zona media. Falta no, al árbitro de cosa y no hay falta. Pelota punta derecha, corre Fernández, avanza bien es Benítez. Perdón, es Benítez, corre. Avanza bien Benítez para Luqueño. Se mete en todo el área, está el primero, no. Se metía Magic, pelota la marca. El rebote otra vez sobre punta derecha. ¿Qué pasó con Giovanni, Víctor? Y el pase equivocado de Giovanni Bogado, pensó que iba a picar hacia ese lugar Sergio Díaz. Al final Sergio Díaz ni se movió. Cabeza abajo, Fernando Benítez llevó la pelota, ganó en velocidad, nunca levantó la vista para observar cómo estaban posicionados sus compañeros en el área. Al final el centro fue al punto penal donde estaba cómodo para rechazar Julio González Gamella. Mañana prosigue la fecha con Rubinio Trinidense 18:30. El comentario Víctor Villalba es una presentación de la salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago Civillamen 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Partido de fondo para mañana, 2 de mayo, frente a Cerro. Tokio prende la emoción. Ron Fortín con Cosas Uniones que traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Al piso Seba Quintana, pelota a la izquierda, finalmente saque de costado. En ataque pertenece a Sportivo Luqueño. Precios imbatibles de todo. Papel higiénico Aramí 2.500 guaraníes. Jabón tocador mío 1.600 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo. Con todo medio de pago. Stock lo bueno para vos. Como la Albiroca dejará su marca en el Mundial. Los cortes premium de George TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. George TV, sponsor oficial de la Albiroca. Bueno, ¿y qué se espera en este segundo tiempo, Víctor? ¿Qué esperamos? Y esperemos que mejore el partido en cuanto a situaciones ofensivas, que se haga más de ida y vuelta. Porque 30 minutos para Luqueño sin dañar tanto, los 15 finales para Ameliano, misma situación, aunque tuvo la más clara del primer tiempo. Esperamos más actividad frente a las porterías. Por ahora no cambió mucho la dinámica del primer tiempo en este arranque de segunda fracción. Muy bien, cerca del minuto 4 de este segundo tiempo. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Paraguayos destacados por el mundo. Cacu Romero Gamarra marcó un golazo para la victoria del Al Ain 1-0 de visita ante el Al Jazeera en la Liga Árabe. Correcto, Rodrigo. En la Liga Árabe, pelota al medio. Vamos a ver. Pelotazo mitad de terreno. En zona media marca el defensor de Ameliano. Pelota para el fondo, corre, viene buscando esa pelota lentamente el defensor de Luqueño ahora. Jugando esa pelota, Maldonado, baja su arquero. Aguilar juega a la izquierda, avanza, es Benítez, toca la pelota Luqueño. Con Coca-Cola y Power viví la Copa Mundial, busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial del Albiroca. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Nani reclama falta, se metió Campos al piso, Servián, ¿será tiro libre o no? ¿Es falta o no, Víctor? Saque de costado. Sí, es tiro libre, falta de Campos contra Alex Servián. Muy bien, correcto, tiro libre para Ameliano. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante Guivolf. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances por volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT se pone muy. Recoleta goleó a San Lorenzo, 3 goles contra 0. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Elvio Vera llegó a jugar en Luqueño, Víctor. Sí, Elvio Vera llegó a jugar en Sportivo Luqueño, así es. Muy bien, tiro libre, señoras y señores. Vamos a ver, le va a pegar a esa pelota Cabral. Está para pegarle, Cabral es argentino, Víctor, ¿verdad? Sí, Cabral es argentino. Muy bien, le va a pegar Cabral, está a la izquierda para pegarle a Abel Paredes. Vamos a ver cómo resuelve Ameliano. Es Cabral sigue con esa pelota, entregando para Paredes, soltando sobre punta izquierda. El pase es bueno, insiste para Elvio, levantó, tiró, golpe de cabeza, tiro de esquina. Tu Piro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Esta es mía, Dilla Aguilar, reclama algo el portero de Luqueño, Víctor. En realidad lo que reclama es que nadie taponó el centro. Al final queda parado el 22 Santiago Campos sin ir a atacar la pelota y evitar que con comodidad meta al centro el jugador de Ameliano. Por eso le reclama a Alfredo Aguilar. Terminó salvando en el segundo palo, quitando al córner de cabeza Ángel Benítez. Muy bien, le va a pegar Paredes a Ameliano. Busca el primero, pelota en el aire, piden penal o no, no pasó nada, dice Lipio. Pelota sobre punta derecha, avanza la ve azulada. Otro amague, el centro por arriba, cabezazo. ¡Qué estupendo Aguilar! Tapó el cabezazo, creo que fue Falabella.
Creo que llegó Falabella, Víctor Villalba. Esta fue clarísima, fue Cabral en el cabezazo, el jugador con camiseta número 30. Gran acción por el sector derecho de Elvio Vera, el centro, y más o menos a la altura del punto penal, un poco hacia la izquierda. Gana en las alturas, el que lo marcaba de Fernando Benítez, se impulsa Cabral, el cabezazo le salió muy al medio, por eso le dio opción de respuesta a Alfredo Aguilar, que se mostró sólido en esta intención de Ameliano. Muy bien, tiro de portería para Luqueño. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago Sebellamen 751, llámanos al sitio 296060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor. Hay una revisión del agarrón. Mira que Diego, yo desconfío de esta jugada porque vara alta, pero en el área te cobran cualquier cosita. No pasó absolutamente nada. Apenas le apoyó el brazo en la cintura a Viekniak a Falabella y Falabella se desplomó como si fuera que le pegó un puñetazo, más o menos. No pasó absolutamente nada. Teatro puro del central argentino Falabella. Ojo que igual Alipio sigue escuchando las indicaciones del VAR. Mira que con los penalcitos que se cobraban, a mí no me sorprendería que se siga con esta tendencia. Para mí está mal, de ninguna manera puede ser pena máxima esta situación contra Andrea Falabella. Pero esto no es penal, Víctor, ni aquí, ni en un fútbol entre los muchachos, Víctor. No, vamos, dejarnos. Ni en el Víctor, pará, no Víctor. O sea, si esto cobra penal, es una burla. Te digo bien con mucho. No, pará. Álvaro, mira, te dije. Pero Víctor, esto no es penal, Víctor. Yo confío de estas situaciones de agarrones mínimos, porque ya nos demostraron en 3 fechas. Patada voladora no te van a cobrar probablemente en mitad de cancha, pero si hay agarrón es un pecado mortal. ¿Y el penal de Cerro? No, y por eso, penal de Cerro, hubo un penal de Nacional. No puede ser penal, o sea, hay contacto, por supuesto que sí, le ponen los 2 brazos en la cintura, pero no. Falabella podía seguir corriendo, se detiene y se tira como si fuera que le pegaron más o menos. No estoy de acuerdo, pero se va a cobrar penal en esta situación. A ver, seamos serios. Si el árbitro Alipio Colmán, bueno, acá estamos viendo de vuelta la jugada con Víctor. Esto para mí, para Víctor, no. Se deja. Siente un mínimo contacto y se cae, él solo se cae. Disculpame al presidente también de Ameliano, doctor Melgarejo. Encima se nota bien que Falabella se tira cuando lo suelta el otro jugador. Se da cuenta brillante, que ahí está. Presionar al árbitro. A ver, Alipio, ¿y quién está en el VAR? Fernando López. Fernando López. Fernando, para nacer. Ahí se da la vuelta a Alipio, momento de suspenso. Y cobró penal para Ameliano. ¿Sí? Bueno, penal para Ameliano. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña La Plata. La potencia y precisión de Hilti levantó ahora a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Penal, entonces hay penal para Ameliano. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Cocosa, un café, traición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081 20 20 60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. ¿Qué pasa, Víctor? Y en la segunda de Viekniak, porque Viekniak fue el mismo contra Vegetti y ahora contra Falabella. La próxima ya tiene que dejar de usar los brazos porque le van a cobrar. Esta es peor, o sea, es mínima, incluso peor con respecto a la de Vegetti en cuanto a suavidad. Esta es realmente suavecita. Pero bueno, vamos a tener que acostumbrarnos. En media cancha no se cobra nada, pero en el área imposible. Y esto va a ser correcto. Esto va a ser correcta decisión después. Claro, porque te van a explicar que lo sujeta, que le impide la carrera. ¿Quién le pega? Elvio Vera. Bueno, penal para Ameliano. Está el primero, no, de la azulada. A ver si llega el primero Ameliano. Elvio le va a pegar al penal. Tomado en la cintura Elvio Vera. Atento Aguilar, que fueron compañeros justamente en Sportivo Luqueño. Vamos a ver si Aguilar le para el penal. Elvio anota o no para Ameliano. A ver, le pegó. ¡Gol! Del Sportivo Ameliano, Elvio Vera, la pelota al poste derecho al medio de Aguilar y pasa a ganar la vía azulada. ¿Sabe cómo está la cosa? Ameliano le gana a Luqueño por 1-0. Monumental. Poco y nada le importó a Elvio Vera si nosotros estábamos discutiendo la sanción del penal. Si el agarrón fue suave, la ejecución fue fuerte, con determinación, con mucha convicción. Sabe Ameliano que era el momento como para no desperdiciar esta oportunidad. Aguilar se recuesta a su lado izquierdo, la pelota va a su lado derecho y a puro festejo el conjunto de la B azulada pasa al frente en Capiatá con el penal de Elvio Vera. Momento del gol. 11 minutos, segunda etapa.
¿Te acuerdas lo que dijo? ¿Y qué pasa si esto es usado en su contra con el técnico de Luqueño? Que se quejó el arbitraje. Digo por la jugada esta. Sí que le están cobrando. Y Víctor, vámonos. Mira que Lucas tiene hoy argumentos como para por eso iba a hablar de esto. Porque si la de Vegetti no le pareció penal a él, esta es mucho menos. O sea, y por eso. Lucas está en su absoluto derecho de salir a Pero entendés lo que te quiero decir. Sí, pero, o sea, pagó caro, digo yo. Está insinuando que le están cobrando a y Lucas. Sí. O sea, si queremos pensar mal, podemos pensar mal también, Víctor. Porque esto para vos y para mí no fue penal. Puede ser penal. Y bueno, entonces, si no, Víctor. Y van a jugar en contra del técnico, entonces. Esto va en contra de Lucas Barrio. Te consulto, te pregunto. Y yo no creo que venga con mala intención, pero sí es una continuidad de decisiones un poco extraña. Pero se va a quejar de esta, Se tiene que quejar, sí. Y bueno. Llamativo que le cobran. Claro que sí, se tiene que quejar él. Correcta decisión. Yo creo que mañana Daniel Rodríguez tiene que salir a hablar también, porque 2 penales, no sé cómo explicar, suave. Y ahí voy a lo mismo, lo que venimos diciendo con todos los compañeros. En mitad de cancha no te cobran situaciones, siga. No se cobran más tantas amarillas. ¿Y por qué entonces tan suavecitos, tan débiles las situaciones en el área terminan siendo penal? Hay algo evidentemente que hay que ajustar de ahora en más, porque si no, no vamos a entender por qué en un lado sí, en el momento que tiene que ser de verdad pena máxima, se terminan cobrando este tipo de faltas. Contigo, Darío. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. Elegí tu carrera en modalidad presencial o a distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. OT, información que transforma tu futuro. Muy bien, estamos con la información porque hay 2 cambios en Sportivo Luqueño. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. No es Maíz, Víctor, el 35, ¿verdad? 35 es Alan Pereira y el 23 Aldo Maíz. Correcto. Los cambios en Sportivo Luqueño. Muy bien, correcto. Alan Pereira, entonces el 35 y Maíz, ¿qué número tiene, Víctor? Maíz 23. Muy bien, contigo, Darío. Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participás comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. Ataca Meliano, tiene Freddy Vera, pelota a la derecha, Freddy se mete, Vera levantó el centro, golpe de cabeza, pelota a la izquierda. La va buscando el hombre de Sportivo Luqueño, pelotazo a mitad de terreno, sí, Víctor. Sí, un saludo especial a nuestro amigo Mauricio Vera, atento escuchando la transmisión con su hijo Benjamín. Gracias por la sintonía, por supuesto. El domingo nos encontraremos en Libertad Guaraní. Un gran saludo para Mauricio, para toda su familia. Atentos a la transmisión de Fútbol Aló. ¿Quién es Mauricio Vera? Y siempre cercano al Club Libertad. Ah, correcto. Lo conozco hace tiempo, hace 20 años más o menos, iniciábamos juntos en Radio 1000 en el 2005, así que el aprecio, el respeto de siempre para Mauricio, para toda su familia. ¿Vos estás en Libertad Guaraní, Víctor? Estaremos en Libertad Guaraní, Diego, exactamente. Muy bien. Partido. Lindo partido, sí señor. Hay mucha gente. Sí señor. Ahí yo celebro hoy le decía yo al presidente Rubén Ditore la medida que toma Libertad, porque hay una promoción especial para mujeres en plateas. Hay un cupo que entra gratis y a Guaraní decidió cobrarle 10.000 nomás en la entrada visitante, así que me parece que vamos a tener una concurrencia muy interesante en Tuyucua el día de hoy. Muy bien, estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Los cambios en Luqueño, Víctor. Se retiran Oscar Ruiz y Sergio Díaz, realmente de escaso aporte ambos. Busca con Aldo Maíz más fortaleza física en la mitad de cancha y con Alan Pereira tener a alguien más de cerca para acompañar a Iván Maggi. Bueno, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. Con un penal que generó polémicas aquí para nosotros, gana Ameliano 1-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Bien, Niak, justamente hay una sujeción, pero no es. Es una sujeción leve, tímida quizás. A Falabella, se tira Falabella. Zambulle Falabella. Es como que hace un chapuzón, Víctor, ¿verdad, Víctor? Un chapuzón lo que hace. Hay un contacto, le agarra de la cintura, sí, pero, en el momento en el cual ya lo suelta, ahí se arroja Falabella. Pero tira la pileta, el famoso un chapuzón. Es para impresionar, pelota en movimiento, así que eso lo condena en la decisión del VAR. Yo no estoy para nada de acuerdo y voy a subrayarlo 1.000.000 de veces. A mí no me parece penal esta. Pero bueno, ya se sancionó, está ganando Sportivo Ameliano. Llegó el gol que tanto esperábamos, Diego. Tienes razón. Nos vamos a ir 0-0. Sí, señor. Es correcto lo que dice Víctor. Gana Ameliano por 1-0. El 2 de mayo en sus redes sociales dio la bienvenida a su nuevo jugador. Se trata de Álvaro Montiel. El pedrojuanino de 21 años es nuevo refuerzo del gallo norteño.
Montiel, el apellido. Así es, señor. Montiel. ¿De dónde viene, Víctor? ¿Cómo se llama, Rodri? Álvaro Montiel. Álvaro Montiel. Bueno, entonces ahora. Cuidado. Cae acá. Giovanni creo que lo toca. Está loco, dice Giovanni. Va Lipio Colmán. Hay un hombre que cayó en mediano, Víctor. Y ojo que Julio González acusa un golpe en el rostro. Vamos a ver qué determina el árbitro si es que sucedió tal situación. Porque encima a Luqueño le podría venir peor esta secuencia. Empujón de Bogado a Julio González. Describo la jugada. Bogado en cara. Se saca la marca de 2 jugadores en el camino. Dispara y justo cuando va a rematar va al cruce Julio González, que lo termina chocando. Lo empuja González. Y después otro empujón. No, para, no. Pero Esto ya favor. no, Víctor, esto es una joda. Teatro puro. No, para. No, es que no le Julio hizo nada, Víctor. Julio González tomándose Qué el otro, bárbaro. ni cerca estuvo la mano. Yo creo que ya se está desvirtuando el tema de impresionar al árbitro y todo lo demás. Lo único que falta es que llamen al VAR y que esto sea juzgado como agresión. No, esto es ahí una cosa. No para ahí ya nada, sería Víctor. chistoso realmente. No pasó absolutamente nada. Y aquí es cuando decimos que los jugadores no colaboran. No puede ser. Y encima la banca pide amarilla. Pero no pasó nada. Ni cerca estuvo la mano de impactar la cara de Julio González. Como máximo lo empujó a la altura del pecho y González se tiró agarrándose del mentón. Realmente terrible hasta la actuación de Julio González en esta oportunidad. Muy bien, el partido está 1-0 para Ameliano, sí. El comentario Víctor Villalba hace una presentación de la salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago CB 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Ahí va Seba Quintana, le dice todo a Lipio Colmán. Bueno, ojalá no se ensucie el partido, Víctor, será. Ojalá que el partido no se ensucie, Víctor. Y ahora entramos en un terreno de que cualquier cosa se puede cobrar. Eso es lo que me preocupa. Porque venía muy bien el primer tiempo, con el penal se desvirtúa. Y ahora ya van a empezar a querer impresionar, a reclamar todo. Luqueño va a entrar en la desesperación. Ameliano va a tener chances como para aumentar. Vamos a ver, va a levantar su vivacidad el partido. Pero en cuanto a decisiones arbitrales, un segundo tiempo que está dejando que desear. Muy bien, Ameliano gana con gol de penal de Elvio Vera. Gana Ameliano 1-0. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en Café 3 creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Cerquita al minuto 19, recordando que Recoleta goleó a San Lorenzo 3 goles contra 0. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Brindando más datos de Álvaro Montiel. Es un futbolista canterano del Olimpia que estuvo jugando en la reserva de Tembetarú en el 2025. ¿Me conoces, Víctor? Tengo entendido, y ahí me va a ayudar Rodrigo porque me sonaba su nombre de algún lado. Jugó la Libertadores Sub-20, me parece. Así mismo el es. año pasado. Sí, Correcto. De ahí me sonaba. No debutó en primera, tampoco llegó a concentrar con el plantel Olimpia, pero sí estuvo en el plantel de la Libertadores Sub-20 que se jugó aquí en Paraguay el año pasado. Muy bien, a propósito del 2 de mayo. 2 de mayo dijiste, Rodrigo. Sí, señor, 2 de mayo. Bueno, mañana juega ante Cerro Porteño en el Río para Petit. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Termocalentadores PISA, calienta más litros por hora. Versiones de 80 y 50 litros. PISA, una empresa del grupo FB. Bueno, se tiró la pileta, entonces fue a la vela, Víctor. Y sí, para mí sí, se dejó impresionar el VAR. Lo convenció a Lipio Colmán. Y como hubo contacto, no se va a poder decir incorrecta decisión. Van a tener que decir que es correcta decisión. Sí, va a desatar probablemente la furia de Lucas Barrios. Aunque ahí yo pienso lo siguiente. Te pasó una vez, te volvieron a hacer. No sé si hoy va a reclamar No, va a tanto disparar. como la vez pasada. Va a disparar. Porque se va a dar cuenta que si sigue hablando, capaz en la tercera le vuelve. Bueno, pero él está en su derecho. Él Totalmente de acuerdo. es técnico luqueño, Sí, sí. defiende sus Debería intereses. defender sus Claro, intereses, sí. exacto. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. Señoras y señores, Ameliano gana por 1-0. Y su seguro Chaco. Monumental. El centro por arriba, cabezazo, se metía Luqueño. ¿Y esto qué pasó? Nada, dice Alipio, pelota a mitad de terreno. El gran pollo para familias numerosas, económico, lleno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. En San Justo de Rosango, los planchó, las chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Venta 09330-8813, Re San Justo y Horror. La pelota al fondo, sale Aguilar, portero de Luqueño. Plan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el postre que más te gusta.
Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística con el respaldo de Chacomer Automotores. La pelota sobre punta derecha, tiro Campos. Ocampo sale para Luqueño, levanta la cabeza, está dejando la pelota por mitad de terreno, juega esa pelota dejando cortita, está moviendo para Fernández, toca la pelota en Laura Azul. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Con Recuperar, activa tu energía extra en la línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADO y evolucionamos juntos. Con gol de Vera de penal gana Ameliano por 1-0. Nuevas mochilas Cell, 4 modelos, diferentes colores con todas tus cargas. Desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Cell. Más info en @Cell Paraguay. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000. Solicítalo ya, Caja Mutual. La pelota sobre el costado izquierdo se mete Bogado. Giovanni tiene para Sportivo Luqueño, dejó por el medio. Entregó suavecita para Benítez y este levantó pelotazo por Ocampo. Ocampo levanta centro, tiró. Quiere empatar Luqueño, juega al medio. A ver, remata al arco, se desvió la pelota del portero, Víctor. Remate de Aldo Maíz que se amortigua en el volante central Larralde y eso hace más cómoda la tapada a Ángel Martínez. Es el momento en el cual Luqueño se da cuenta que tiene que apurar, que no puede seguir resignando la posesión y por sobre todo vertical para jugar, porque de nada le sirve la tenencia si es que no daña. Va a tener que empezar a jugar más con los dos puntas, forzando el juego entre los centrales, ya que tiene a los dos grandes, a Maggi y Alan Pereira, si es que lo quiere empatar el conjunto auriazul. Muy bien, cerquita al minuto 23. El Mundial se vive en Slot del Sol. Juega y gana un viaje todo pago con Lauris Viva. Más jugadas, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. Viernes de descuentos reales en Catedral. Hasta 50% por call center 627-7000. 30% con tarjeta crédito universitaria. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. San Lorenzo no pudo de local, le ganó Recoleta, goleó 3-0. En Supli celebramos 70 años siendo tu líder de confianza, repuesto, variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas, llega hasta tu casa, no hay demás, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. La pelota sobre el izquierdo, sale Sportivo Luqueño, viene buscando esa pelota Maldonado, dejando por el fondo, está dejando suavecita, pelota para Benítez. Benítez otra vez movió, cruzó, entregó para Maldonado, este levanta el centro por arriba, golpe de cabeza, marca Franco, el balón por mitad de terreno, juega a la derecha, insiste la vía azulada, repito, el partido está 1-0 para Ameliano, que está ganando con gol de penal de Elvio Vera. Balón por el medio para Cabral, este movió, pide la pelota al medio, Larralde, a ver, la viene buscando Cabral, movió sobre punta derecha, toca Ameliano. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa, Choripancho Upisa, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisal, sede central España 330 San Lorenzo y filiales en América, Peteita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. El árbitro mira la acción, es falta y será tiro libre para la visita. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billeto 92, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amargable, la camioneta al mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @ Volkswagen Paraguay. Señoras y señores, 1-0 gana Ameliano. Pusieron mal tu alias, su número de cuenta, deja entrar en Escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobrar seguro, cobrar con Mango. Crystal House, expertos colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Signos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. La pelota a la izquierda, a ver, avanza Ameliano, juega sobre mitad de terreno, pelota para Serviana, está ganando Paredes, se metió Campos a la marca, el lateral y pertenece a Ameliano. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. Gana Ameliano por 1-0. Y su seguro Chaco. Monumental. 1-0 gana Ameliano. ¿Y esto qué te dice en el partido, Víctor Villalba? Y ahora comienza a salir el Sportivo Luqueño. Yo creo que va a tomar más recaudos Sportivo Ameliano, mantener la ventaja, tratar de controlar el partido y no complicarse en el fondo. Comienza a rodearlo Luqueño. Pasó a jugar Giovanni Bogado de conductor en el puesto que dejó Sergio Díaz, Aldo Maíz como interior y los dos puntas. Mantiene figura táctica, pero con otros futbolistas, obviamente, con la tanda de cambios que hizo hace minutos. Muy bien, correcto, señor, el domingo para dos partidos. Libertad Guaraní 18:30 y de fondo Nacional Olimpia 20:30, Arsenio Nico. Pay tu motobular con cuotas de 259.000 sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Puedes ganar un Audi Q5. Bristo, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, Cacopas, un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Bueno, ¿quién es el 15 de Ameliano, Víctor? Walter Rodríguez, camiseta 15.
Ex luqueño, dicho sea de paso. Ex luqueño, exactamente. Correcto. Y el otro, Víctor, lo pudiste alcanzar a ver. 11, Sebastián Aranda. Aranda, muy bien, tiro libre para Luqueño, pelota a la derecha, le va a pegar Bogado, le pegó, tiró pelota por elevación, golpe de cabeza, pelota larga, no pudo Maggi, pelota a la derecha y otra vez para Luqueño en ataque. En Rumbos estamos para cuidarte tu respaldo en cada paso, encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 para inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Insiste Maggi. Soltó, punta derecha, avanza, se mete Maíz para Sportivo Luqueño. Epa, no pasó nada, Víctor. ¿Qué pasó ahí en esa jugada? Y no se entendió Bogado con Maíz. Bogado pensó que Maíz estaba listo para darle el pase atrás. Al final Maíz se desentendió de la jugada y perdió la pelota. Ojo, se viene el contragolpe. A ver, ataca Meliano. Elvio Vera en la jugada previa, lo tocan a Elvio, Víctor. Sí, lo tocan, pero sigue porque tiene la posesión aún Ameliano. Solo que ya perdió esa posición privilegiada como para atacar. Igual el árbitro no corta la situación. A ver, Paredes, el centro largo, golpe de cabeza, pelota a la izquierda, sale Sportivo Luqueño. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago Chevrolet 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Hay tarjeta, Víctor, tarjeta para Benítez. Fernando Benítez, que fue el que le cortó el avance a Elvio Vera. Insisto, aquí se dejó jugar, por eso, como tenía todavía la pelota Ameliano, no se cobró la falta, pero por la acción dura se gana la amarilla Fernando Benítez. Bueno, Víctor, entonces para vos no fue penal No. Ameliano. No fue. Para mí tampoco. Gana Ameliano por 1-0. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Cocos Uniones Café Traición grande, una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Bueno, ahí están los cambios. ¿Hay otro cambio, Víctor? ¿Quién es el otro de El otro es Ameliano? Luis Ayala, el 24, el ex guaraní, que estaba a préstamo en Vélez, casi no jugó en realidad. El argentino, Guaraní. Víctor. Sí, argentino. 11 Sebastián Aranda, 15 Walter Rodríguez y 24 Luis Ayala, los que van a ingresar en Sportiva Ameliano. Muy bien, señor. Ahí está. Este es el penal. El gol de Vera. Gana Ameliano por 1-0. En Rumbos estamos para cuidarte tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Bueno, mañana proseguir la fecha. Mañana se viene un clásico de barrio. Mañana Rubio Ñu Esportivo Trinidense en la Arboleda 18:30. Y de fondo 2 de mayo frente a Cerro Porteño. Bueno, hay una pausita ahora. El árbitro dice, señores, vamos a una pausita. Ahí están los muchachos, están refrescando por ahora. Repito, Ameliano gana por 1-0. Indicaciones Lucas Barrios. Y quiero escuchar la conferencia después de Lucas. Lucas va a disparar con todo, hermano. Está en su derecho, defiende sus intereses. Él es técnico sportivo luqueño. Se juega al puesto como técnico. Está en todo su derecho Lucas Barrios de decir lo que piensa. Para Víctor, para este cuerpito, no fue penal. Dicho sea de paso, se revisó en el VAR. Se fue hasta el VAR el árbitro Limpio Colmán y le dijeron que sí, que fue penal. Bueno, muy bien. Estamos con los cambios, estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Los cambios, Víctor Villalba. Se producen en este momento 3 cambios en el Sportivo Ameliano. 11 Sebastián Aranda, 15 Walter Rodríguez y 24 Luis Ayala. También el luqueño, Kevin Pereira, número 7, está listo para ingresar. Se va. Y también Alexis Villalba. Alexis Villalba, número 5, entró por Santiago Ocampos. Y nos falta confirmar lo de Kevin Pereira, que en un ratito vamos a saber por quién ingresó. Es el último cambio en el Sportivo luqueño. Ocampos salió, entró Villalba y el otro es Quintana, el que se fue para permitir el ingreso del número 7, Kevin Pereira. Y en Sportivo Ameliano tenemos 3 cambios. El número 24, Luis Ayala. El 11, Sebastián Aranda. El 15, Walter Rodríguez. Se autoriza el juego, así que en la próxima pausa recién cambiará Ameliano. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto. Indica Diego Iván. Gana Ameliano 1-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Con esto, ¿cuántos puntos suma Ameliano, Rodrigo? ¿Cuántos puntos suma con esta victoria parcial de 1-0? Suma 7 puntos, Diego. 7 puntos. ¿Y Luqueño con cuántos puntos queda? Se queda con 3 puntos. La próxima fecha, Ameliano. Ameliano se enfrenta al 2 de mayo, va a ser el sábado a las 20:15 ¿Y Luqueño? horas.
y Luqueño tiene que visitar a Recoleta el viernes a las 19:30 horas. Bueno, acá, correcto, acá Kevin Pereira, Víctor. Esta fue clarísima. Yo particularmente la vi adentro. La conducción ganó en velocidad en realidad por el sector izquierdo, conduce un poco la pelota y hace el recorte para su pierna más hábil. Lo saca de circulación a Fabián Franco, busca segundo palo, cerquita el remate. Se salvó Sportivo Ameliano, buena intervención en su primera jugada, su carta de presentación en el partido y casi llegó al gol Kevin Pérez. Ahora sí estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Sí, Víctor. Se va Alex Servián, ingresa 24, Luis Ayala. Primer cambio en Ameliano. Segundo cambio, se va a levantar el tablero en manos del árbitro Dionisio Cristaldo. 15 Walter Rodríguez por el 20 Valentín Larralde. Y 11 por 7 Sebastián Aranda y deja el campo Freddy Vera. Las tres variantes en el conjunto de Nápoles. Muy bien, correcto, señor. Gana la vía azulada 1-0. En Concasa, acá ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. En verano paga con tarjetas Bancopp en bodegas, restaurantes, supermercados y heladerías de Samber y Encarnación. Tenés 25% reintegro. Bancopp, crece desde la raíz. Muy bien, un saludo para todos los que están en sintonía a través de Fútbol a la Grande por Monumental, por la 1080M, todas sus plataformas. Así que un saludo para todos los que están en sintonía. Mañana Rubio Ñu, Trinidense y de fondo 2 de mayo Cerro Porteño. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 767 puntos y la web. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras, accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení al ahorrazo, cuanto más compras más chances tenés de ganar. Víctor, te generó entonces duda el penal a Falabella. Sí, el de no, para mí no es penal. Viegniak, ¿verdad? Sí, Viegniak contra Falabella. No es penal para mí. Se tiró la pileta, pero Víctor. Sí, o sea, aprovechó el Una manera de contacto decir, Víctor. mínimo. Una manera de decir, un chapuzón. Para mí no se tienen que sancionar esta clase. Pero de es el penal. famoso chapuzón, ¿verdad, Víctor? Sí. Ve la Porque pileta y te tira ahí. Es que nos llenaríamos de penales y todos los agarrones cobramos de esta manera. Pero bueno, hay que acostumbrarse. Correcta decisión. Exactamente. Vos que viste, Rodrigo, se tiró la pileta, pero Rodrigo. Para mí tampoco no fue penal, se tiró la pileta, totalmente. Un chapuzón, Víctor, un chapuzón. Sí, siente la mano en la cintura del rival y aprovecha la situación y se tira en el momento justo como para impresionar al árbitro y al VAR. ¿Y vos qué viste, Darío? Igual se resbaló y se cayó la pileta. Sí, señor. Gana Ameliano por 1-0. En Villesta, zona residencial, salía rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1. Reconocida como Top of Mind 2025, elegí Barta. Este fue Maíz, Víctor. Qué balonazo cerca al poste derecho, Víctor. Sí, da la sensación que lo tenía todo bajo control Miguel Martínez, por eso no se arrojó. Pasó cerca, buen intento de Sportivo Luqueño. Con el cambio pasa a jugar de lateral derecho Alexis Villalba en esta parte final. Su primera intervención con un centro en el cual en el rebote apareció este disparo de Maíz que pasó cerca de la portería de Amelia. Víctor, ¿vos pensás que se va a despachar con todo Luca Barrio en conferencia? Debería. ¿Eh? Sí, debería. Está en su derecho, Víctor. Sí, totalmente. Debe estar furioso. Está furioso, sí, señor. Cerca al minuto 35. Aposta desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar a la Albirroja. Aposta, la sponsor oficial de la Albirroja. Consigo con Leche La Pradera en su presentación. Se fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Y Ameliano le ganó a San Lorenzo con un penal también, Víctor. Exactamente. Otra vez 1-0 con un penal. Hasta ahora. Sí, señor, muy bien. Con gol de Vera, Elvio gana Ameliano. A propósito por 1-0. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro, Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Diego Iván. Decíamos que Ameliano, gol de penal de Elvio Vera, gana 1-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. La pelota a la derecha, saque de costado para Luqueño. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. En El Sol Seguro, solicita tu policía seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Solamente 3 puntos tiene Luqueño, Víctor. Solo ganó en la primera fecha. Si se materializa esta victoria de Ameliano, van a ser 3 partidos seguidos perdiendo para el Sportivo Luqueño. Muy bien.
La pelota al medio, avanza Meliano, falta, pita Lipio, tiro libre para la visita. Precios imbatibles de esto, aceite girasol 900 ml, 13.900 guaraníes, harina federal 1 kilo, 3.950 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo con todo medio de pago. Stock lo bueno para vos. Como la Albirroja dejará su marca en el Mundial los cortes premios de Shorty Beef. Llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. Bueno, muy bien, correcto, señor. La pelota a mitad de terreno, zona media, pelotazo largo de Villalba. Arriba sobre mitad de terreno, estamos cruzando minuto 37 ahora de este segundo tiempo. Está ganando Meliano por 1 gol contra 0. Balón a la derecha. Viene buscando esa pelota Villalba para el saque de costado. Puso más arriba. Hay golpe de cabeza. Marca Falabella. Pelotazo al medio. Insiste Meliano. Corrió. Ganó Aranda segundo. No. Aranda tiene. Qué buena jugada. Meliano. Aranda puso por el medio. Vuelve a ganar. Insiste. Le puede pegar o no le robaron la pelota a Víctor Aranda. Sí, velocidad pura de Sebastián Aranda, pero tomó una mala decisión. O en realidad tuvo una imprecisión a la hora de dar el pase. Le quedó una segunda oportunidad porque el rechazo fue corto y ahí estuvo atento para despejar el peligro Ángel Benítez. Creo que con los cambios Nani va a apostar a eso, la rapidez de Ayala, la rapidez de Aranda, como para tratar de sentenciar la historia. Muy bien, la pelota a la derecha, insiste Meliano, corrió, va buscando Franco, levantó, tiró, pelota entró del área, golpe de cabeza, marca bien Miak, el rebote corto arriba para Sportivo Luqueño, está buscando otra vez a Meliano, el segundo gol, marcó, juega a mitad del terreno, corre Fernando Benítez, tiene para Luqueño, pelotazo fue Giovanni Bogado finalmente, la marca larga de Franco, balón en mitad del terreno, zona izquierda, y será lateral para Luqueño. El comentario Víctor Villalba es una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Gana Meliano, gana por 1-0. Tokio, prende la emoción. Romportín Cocos Uniones, café tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Portín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-2060 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Vos tenés la quinta fecha del campeonato, Rodrigo. Claro que sí, Diego, cuando pidas. A ver, vamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Adelante, Rodrigo. La fecha 5 arranca el viernes 13 con los duelos de Recoleta Luqueño. Va a ser en Luis Salinas 19:30 horas. Luego el sábado 14, Olimpia recibe a Rubio Ñu. Va a ser en el Defensores del Chaco a las 18 horas. También el sábado, Ameliano 2 de mayo. Va a ser en la Fortaleza del Pique Sirve a las 20:15 horas. Ya el domingo, Guaraní recibe a San Lorenzo a las 18 horas en La Arboleda. Seguido el domingo también, Cerro Porteño Nacional va a ser en la Nueva Olla a las 20:15 horas. Y para cerrar la fecha 5, Trinidense se enfrenta a Libertad a las 20 horas en el Martín Torres, el lunes. Correcto, muy bien. Pelota a la izquierda, sale Sportivo Luqueño, falta cuidado. Acá hay tarjeta, va Alipio Colmán. Alipio pone la tarjeta al hombre de Ameliano Franco. Al lateral derecho, Víctor, es amonestado. Así es, Fabián Franco amonestado, cortó la carrera del jugador de Luqueño Kevin Pereira y se termina golpeando porque justo al momento del choque el codo de Kevin Pereira impacta a la altura de la costilla de Fabián Franco, pero la falta fue de Fabián, así que bien ganada esta amarilla. Para evitar mayor peligro tuvo que cortar la situación. Muy bien, cerquita del minuto 40. Con Coca-Cola y Power y viví la Copa Mundial, busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bueno, y hablando de Luqueño, que dicho sea de paso, Víctor cambió de escenario porque las cosas no le venían bien en cancha del 12. Juega en Capiatá y vuelve a perder Luqueño, pero antes estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Víctor, cambia Ameliano. Sí, camiseta 9, Cristiano Campos, y se retira Raúl Cabral. Es el cuarto cambio en el Sportivo Ameliano. Bueno, te decía Víctor, cambio de escenario, pero igual Luqueño no puede ganar, ¿eh? Y no sale de esos números casi negativos con la localía, ya sea en Itagua, ahora en Capiatá. Y vamos a ver en la siguiente programación, Diego, si mantiene Erico Galeano o si al final se va a Itagua, porque si pierde otra vez es más de lo mismo para Deportivo Luqueño. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. Ameliano gana 1-0. Y su seguro Chaco. ¿Podemos volver a repasar la fecha número 5, Rodrigo, por favor? Sí, paso la actualizada, la correcta, hubieron modificaciones. El día viernes arranca, el día viernes 13, Guaraní San Lorenzo, va a ser en la Arboleda, la fecha 5.
Recoleta Luqueño va a ser también el viernes a las 20:30 horas en el Luis Salinas. El día sábado, Olimpia Rubio Ñu en el Defensores del Chaco a las 18:30 horas. Luego Ameliano 2 de mayo a las 20:30 horas, también el sábado en la Fortaleza del Piquiciril. Para cerrar la fecha 5, el día domingo se enfrentan Trinidense Libertad a las 18:30 horas en el Martín Torres. Y último, Cerro Porteño recibe a Nacional en la Nueva Olla a las 20:30 horas. Muy bien, correcto, remate de Elvio Vera, se desvió, tiro de esquina. Qué remate, Víctor, de Elvio. Y qué gran jugada de Elvio Vera, que participó mucho más en este segundo tiempo. Fue llevando la pelota, se quitó la marca de Viegnac, de Ángel Benítez, que fue al piso y no llegó. El remate buscaba la zona baja del poste de Alfredo Aguilar, justito con la mano izquierda termina quitando a Aguilar al córner, casi lo liquidó a Ameliano. Muy bien, correcto, será ahora saque de costado para Ameliano. Tupiru Vizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Correcto, muy bien, de a poquito se cierra el partido, entonces ya actualizamos con Rodrigo en la fecha número 5 del torneo Apertura. Después se viene el Superclásico, Víctor. Exactamente, y se programa el viernes. La próxima reunión de divisionales viernes. Cerro local. Sí, ahí adelanto, así que 6, 7, 8 en una sola semana vamos a tener después del clásico. Excelente, muy bien, a poquito. Va terminando el partido, minuto 42. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados Antegui. Volve a encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando en la de Gesir. CNTC por Emoy. Con su victoria, Recoleta suma 8 puntos. Goleó de visitante 3-0 a San Lorenzo. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Qué manera infantil de ganarse una tarjeta amarilla, porque la pelota ya estaba afuera. Julio González la quita al córner, va forcejeando con Maggi, y cuando ya el jugador estaba queriendo apurar para jugar el córner, lo empuja contra el cartel. De forma fuerte, de forma vehemente, Julio González termina ganándose la amarilla, el capitán de Ameliano. Innecesario movimiento. Pero le tiró con todo a Maggi. Le tiró contra el cartel, con fuerza, lo empujó realmente al delantero de Luqueño. Coste que Maggi es grande de físico, Víctor. Es grande, pero yo creo que no se esperaba, Diego, porque la pelota ya estaba afuera. Ya no te imaginas que un jugador rival va a venir a empujarte contra el cartel cuando ya no hay disputa claramente de la pelota. Es así, minuto 43, pelota en el aire, tiro de esquina, cabezazo fuera. Corresponde salida para Ameliano. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participás comprando productos de la marca Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis. 48 canales paraguayos internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Bueno, Villalba de cabeza. 3 derrotas consecutivas entonces para Lucas Barrio, Víctor. Con estas 3 derrotas consecutivas, así es. Y el Flaco tiene su segunda victoria consecutiva. Segunda victoria consecutiva, con esto alcanza en la tabla de promedios a Luqueño. A Luqueño, epa. A Luqueño, así que Luqueño cada vez se va a estar complicando más. Por ahora, y repito porque lo dijimos como 100 veces más o menos, pero para que quede claro, mientras Rubio Ñu y San Lorenzo sigan hundidos, Luqueño y Ameliano no estarán complicados. Pero eventualmente, si Rubio Ñu y San Lorenzo comienzan a sumar, ahí es donde se meten en aprietos estos dos clubes. Más a un Luqueño, porque ahora con este resultado Ameliano lo está igualando, pero a la hora de la verdad lo supera por la ventaja deportiva. Correcto, tiene Campos para Ameliano. Campos tiene, se engolosinó, le robaron la pelota, sale, pelota al medio para Luqueño. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumula kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descargala Copetrol, vamos. Así como en la cancha, tu futuro también se juega con una decisión importante. Estudia en la UTIC, con 30 años formando profesionales en todo el país. Bueno, ¿y cómo debe sentir Lucas Barrios? Digo, porque para nosotros cada uno tiene su opinión, su manera de ver el fútbol, cada uno analiza el fútbol como mejor le parezca. Víctor y yo coincidimos que no fue penal, pero ¿cómo siente, digo, Lucas Barrios por el partido anterior ante Cerro? Digo, por el penal que tampoco fue para mí, la falta a Vegetti, pero son cosas que el técnico tiene que asumir y me imagino, Víctor, digo, se va a descargar, tiene que dar alguna opinión porque él es técnico de Luqueño. Cuando avanza Luqueño tiene pelota larga pasada a la otra zona, después completo lo que quiero decir. Pelota para Bogado, tiene Bogado colocó, levantó el centro, golpe de cabeza de Falabella, no pasó nada. Y digo, y es técnico y defiende sus propios intereses. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto indica Diego Iván.
1-0 va a ganar Ameliano. Y su seguro, Chaco. Monumental. Salvo que ocurra algo, Víctor Villalba. Esta ganó bien Maggi en el aire, centro preciso de Giovanni Bogado. Direccionó mal la pelota por el gesto técnico que hace. En realidad posiciona mal la cabeza y eso hace que, estando en dirección a la portería, con el movimiento de la cabeza, la pelota termine saliendo más o menos a 1 metro del arco. Si es que cabeceaba firme, hacía el giro al momento justo de la cabeza para impactar la pelota, no tengo ninguna duda que esto era el empate de Luqueño, porque hasta quedó quieto Miguel Martínez, se salvó a Ameliano ya en tiempo de descuento. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Bueno, 6 más, Víctor, ahora se juegan 5. 6 minutos más, ya estamos en 91, nos quedan 5 para ver si gana o no Ameliano este partido. Algo más que tengas en coordinación, Rodrigo. ¿Cómo está el fútbol argentino, Rodrigo? ¿Ya arrancó ese partido que decía el de hoy o todavía no? Sí, actualmente van 51 minutos de encuentro entre Central Córdoba y Unión de Santa Fe. El partido va 0-0, Diego. Epa, Maggi. Tenía Maggi, se desvió, tiro de esquina, Víctor. Y aquí es una salvada impresionante de Miguel Martínez, porque el remate iba por bajo, se iba a meter al segundo palo y justito con los dedos cambia la trayectoria de esa pelota Miguel Martínez. Gran tapada, casi otra vez Luqueño llegando al empate en tiempo de descuento. Muy bien, la pelota al fondo sale Sportivo Ameliano. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y sucursales, call center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámicas, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Pues la pelota sobre punta derecha tiene Maggi. A ver, avanza o no Luqueño, quiere empatar, Maggi, sigue Maggi con la pelota. Pico larga, se le va, es tiro de esquina, no, Víctor, es saque de portería. Para mí que fue saque de arco, Maggi termina tocándola en última instancia. Acá el arquero estuvo bien, sí, Víctor. Sí, era gol, ingresaba justito, ajustada al segundo palo, ingresaba la pelota. En esta última se engoló, si no Maggi buscó la individual, ya podía meter el centro antes. Se termina diluyendo lo que podía ser una buena chance para Luqueño. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Debuta Jaquet, Víctor. Sí, camiseta 27 del central Miguel Jaquet, reemplaza a Elvio Vera, no quiere asumir riesgos Nani, no quiere pasar sobresaltos en el final, mete un central más para defender esta victoria. Fíjate, Víctor, cambió todo su medio campo Nani. Se fue Vera, Cabral, Larralde y Servián jugó como volante, ¿verdad? Sí, el único que quedó Jonathan Benítez, el 6. Exacto. Después los quitó a todos y ahora, obviamente, en la necesidad de que Luqueño en estos 3 minutos va a cargar al área, mete un tercer zaguero, con 5 va a terminar defendiendo a Ameliano. Bueno, tuvo incidencia el partido, Víctor, con la victoria de Ameliano. El árbitro sí, porque tuvo. por un penal que para mí no es. Tuvo Con incidencia. Eso gana Ameliano. Si no, íbamos a quedarnos con un 0-0, porque en realidad el penal se da en un momento en donde no pasaba nada en el encuentro. Bueno, muy bien, de a poquito termina el partido en Capiatá. Y por la Copa Davis 2026, digo bien, los playoffs, acaba de culminar el encuentro entre Dani Vallejo contra el rumano Gabriel Gentú. Lo ganó Dani Vallejo en una arrasadora victoria, 6-1, 6-4. ¿Con esto qué pasa, Rodrigo? En ambos singles de hoy ya tuvimos resultados. En el primero lo perdió Núñez, Santino Núñez, el paraguayo, y ahora lo ganó Dani. Entonces estamos 1-1. El día de mañana se juega la segunda jornada, donde van a haber dobles y singles también. Ahí vamos a ver quién avanza. Correcto, muy bien, de a poquito termina el partido, Darío. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechuga, el sabor que nos une desde siempre. En San Justo de Hierro, ángulos, planchelas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Venta 018-330-8813. Re San Justo y Hierro. Bueno, se va el partido, Víctor, termina el partido. Así es, Luqueño con el último impulso, tratando de empatar. Lo encerró a Ameliano hace como 5 minutos. Tuvo situaciones claras, pero por ahora se está quedando de vuelta con las manos vacías. Recordando que Recoleta goleó a San Lorenzo 3 goles contra 0. Plan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística. Con el respaldo de Chaco, Men Automotor. Alimpio, mira, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Petro, Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. Ameliano 1, Luqueño 0. Y su seguro Chaco. Monumental.
Alipio mira, y esto termina, mira su cronómetro y esto va a terminar en Capiatá y va a ganar Ameliano Luqueño. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Con Recuperar la actividad de energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto audio y evolucionamos juntos. Con un penal sancionado, justamente le tocaron a Falabella, caía al área, el árbitro miró, le llamaron del VAR, pitó penal, gana Ameliano por 1-0. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos diferentes colores con todas tus caras desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell más info en @Shell Paraguay. Ahorra con Caja Mutual y con 200.000 lleva tu mochila, afiliados y préstamos de 10 millones. También llevan la mochila, la Vuelta Classic ya llegó a la Caja Mutual. Bueno, muy bien, esto va a terminar, pelotazo al fondo largo, golpe de cabeza, marca Benítez, señores, termina. Señoras y señores, terminó el partido. Ameliano le ganó a Luqueño por 1-0. Relató Diego Iván. Quedamos con Víctor en una presentación de... La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevilla 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Qué triunfo metió Ameliano y es para festejarlo absolutamente porque insisto con el detalle y que considero relevante de que acaba de alcanzar en la tabla de promedios a Sportivo Luqueño. Cada vez lo mete más en zona roja al conjunto auriazul porque se puede ir complicando a medida que Rubioño y San Lorenzo comiencen a sumar. Hay que decir la verdad, el partido está más para el empate, o sea, si nos quedábamos con un 0-0, capaz nadie podía discutir. Termina ganando Ameliano por la situación del tiro penal, un penal altamente discutible. Para mí no fue la sanción incorrecta, algo suave. Se va a quejar probablemente de vuelta a Lucas Barrios. Segundo penal suave que se le sanciona en contra de Sportivo Luqueño. Igual debo decir que Lucas no se puede detener solo en el penal. Luqueño juega mal y juega muy mal realmente para los nombres que tiene. Tuvo quizás el impulso del tiempo de descuento ante 2 de mayo. Tuvo quizás un primer tiempo correcto ante Nacional. Se quedó sin fuerza en la segunda parte. Posesión de pelota intrascendente ante Cerro. Pero la verdad que Luqueño tiene que jugar mucho más de lo que nos ha demostrado. Hoy, salvo el empuje, el espíritu competitivo de tratar de empatar sobre el final, no tuvo un buen partido el equipo de Lucas Barrios. Por eso, insisto que no se puede quedar solamente con el penal. Sí puede estar enojado, claro que sí, porque si él considera injusto y un penal que desnivela un partido puede quejarse, pero Luqueño tiene que mejorar, porque si no así otra vez va a estar comprometido y más pensando en salvarse de ir a la intermedia que en pelear cosas arriba en la tabla este año. Escuchamos a Giovanni Bogado, gentileza de Tigo Sports. Los colegas de Tigo lo eligieron como el destacado, así que escuchamos sus palabras. Habla en representación del Sportivo Luqueño Giovanni Bogado. Una jugada y lo terminamos perdiendo así. Bueno, también, ¿qué más se puede decir al respecto? ¿Por qué no se puede concretar los goles? ¿Qué más le falta a Luqueño para poder convertir? Creo que nos falta un poco de atención, ¿verdad? Porque ahí venimos perdiendo los partidos, no estamos concentrados y en córner, en pelota parada, lo estamos perdiendo. Con lo que hace Luqueño en la primera parte de los partidos específicamente, Giovanni, ¿te parece que puede más aún, digo, porque es la tercera derrota consecutiva del equipo? Sí, creo que sí, también nos falta un poco de efectividad, ¿verdad? Pero solo nosotros los jugadores vamos a tratar de revertir esto, somos los únicos culpables. Tenemos que reponernos rápido para darle alegría a esta hinchada. Bueno, dentro del partido también, Giovanni, en esa primera parte, algunas conversaciones con tus compañeros, eso también se puede decir que se da cuenta también que hay algunos errores dentro de la cancha. No te veíamos con Maggi, con Fernando Benítez discutiendo en esa parte. No, creo que son situaciones del partido, ¿verdad? Como todo compañero que queremos lo mejor para el equipo, ¿verdad? Porque es la única forma de ganar, de estar todos juntos, de corregir los errores, como te digo. Y nada, como te dije recién, somos los únicos que vamos a tratar de revertir esto. Dale. Así las palabras de Giovanni Bogado, el futbolista de Sportivo Luqueño, que acaba de hablar, gentileza de Tigo Sports. Esperamos también la entrevista con el jugador de Ameliano, imagino será Elvio Vera, pero vamos a enterarnos en un ratito qué eligieron los colegas de Tigo Sports, como para tener las palabras del jugador de Ameliano. Sí, Elvio Vera, el elegido como la figura del encuentro. Lo escuchamos a continuación, gentileza de Tigo. Igual, digamos, directo, por algunas cuestiones, ¿cómo se siente este triunfo? Muy buenas noches, la verdad que estamos muy felices, vinimos a buscar la victoria de visitante y
Esta victoria es de todo el plantel. Hicimos un excelente partido hoy. Compañeros, yo les escucha la figura. Hola Elvio, buenas noches. Cabo de Vila te saluda y la sana costumbre de hablar con nosotros después del partido. Lo hicimos en la fecha anterior en Villeta, hoy lo volvemos a hacer aquí en Capiatá. Felicitaciones, gran partido, gran victoria. Buenas noches, en Bateco. Tranquilo, Paz, Andrés. Sí, fue un partido muy difícil. Ellos también se plantaron. Tuvieron una forma de jugar, pero creo que nosotros teníamos una idea de juego y creo que hoy resultó eso positivo. A propósito de la idea de juego, como que van encontrando de a poco el nivel que quiere el técnico, o pensás que todavía falta para llegar al techo, o no tiene techo directamente este equipo. Y lo que te puedo decir es no podemos conformarnos con esto. Tenemos que aprender día a día, salir adelante y sumar la mayor cantidad de puntos lo que se pueda en este torneo. Elvio, y también dentro de lo que significa tu funcionamiento en el equipo, ¿te sentís bien? ¿Te sentís cómodo como centro delantero, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque hoy realmente completaste un partido bien redondo con el gol, con otras participaciones, porque siempre te conocemos importante también por fuera, como extremo, pero en este caso puntual, yendo por el centro del área, te notamos también bastante cómodo. Y creo que el profe vio algo mío ahí como el número 9, un plus más, vamos a decirle, que es mi velocidad, y lo estoy aprovechando de la mejor manera. Pero donde me ponga voy a ser útil para el plantel. Claro, pero la idea principal es tal vez con esas pelotas a espaldas de los defensores rivales y explotar justamente tu velocidad, Elvio. Sí, así mismo. Como todos saben, eso es mi virtud, la velocidad, y ayudar a mi compañero. Igual si soy chico, vestí eso, cabrón. Elvio, para el grupo, ¿se fortalecen? Van creciendo, van encontrando rendimientos importantes, porque no solamente lo tuyo, uno puede encontrar en esa zona defensiva mucha fortaleza para bancarse momentos complicados de un partido, porque Luqueño hoy empujó, estuvo cerca, y sin embargo otros compañeros tuyos que se plantaron para terminar aguantando esta diferencia. Sí, así mismo, esto es grupal y a la vez individual, y creo que tenemos un excelente grupo. Estamos en la mala, de lo peor, y a disfrutar de esta victoria. Como te digo, tenemos un excelente grupo. Bueno, Elvio, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Si querés, los micrófonos de Tigo Sports están siempre abiertos, y saludale a quien quieras. Un saludo a toda mi familia que siempre me apoya, y a mis amigos y eso. ¿Vos de dónde sos, Elvio? ¿Vos sos de Asunción, no? Yo soy de Isla Pucú, Cordillera. Isla Pucú. Sí. Muy bien. Así las palabras de Elvio Bovera. Gracias, gentileza por supuesto de Tigo Sports. Hablando con el hombre clave del partido, hizo el gol de penal. En el primer tiempo jugó prácticamente solo, alejado del resto del equipo. Igual le metió sacrificio, le metió ganas, le metió voluntad. En el segundo tiempo sí, con mayor participación. Termina formando parte de varias jugadas en ofensiva, por supuesto la jugada más importante convirtiendo el tiro penal que hoy le dio los 3 puntos al Sportivo Ameliano. Buena ejecución, al otro lado se arrojó Aguilar, remate fuerte para el lado contrario, y festejo absoluto de Sportivo Ameliano, y no es para menos por los números del promedio que estábamos manejando. Alcanza la línea del Sportivo Luqueño, 2 victorias seguidas, se llena de confianza, se llena de moral para lo que se viene de ahora en más, y en contrapartida Luqueño es el que se hunde, porque son 3 derrotas seguidas, encima con jugadas arbitrales discutibles. Cada vez juega peor, porque a medida que las fechas fueron avanzando realmente fue perdiendo la forma. Aquel Sportivo Luqueño de primera fecha fue empeorando, y Lucas Barrios tiene mucho trabajo por hacer, porque tiene nombres importantes y no le encuentra la vuelta como para ir teniendo resultados en este arranque de temporada. El árbitro venía bien y al final termina cobrando una suavecita que se va a catalogar como correcta decisión. O sea, no se va a reconocer ningún error, porque estoy seguro que para el departamento de árbitros esto es falta. Pero sí me parece que hay que levantar un punto también en cuanto a las consideraciones en el área, porque si no entramos en una situación en la cual en mitad de cancha no te cobran absolutamente nada. O sea, tiene que ser falta, pero falta de verdad. Y en el área te cobran estas mínimas, y ahí quedamos descolocados. O sea, se nota que el arbitraje no va a ser perfecto, porque mejoran en algo y al final
la vara de los penales se bajó mucho más con respecto al año pasado, pero sí, sana sugerencia es que tenemos que levantar el nivel en ese tipo de agarrones, porque o si no vamos a estar casi con un penal por partido, por lo menos, porque hay situaciones 5 o 6 de ese tipo en el área cuando se da justamente el cobro de este tipo de penales. Nosotros vamos a ir cerrando nuestra cobertura el día de hoy. Ya quedará a cargo para el cierre Rodrigo Marecos con los últimos detalles de esta cobertura. Tenemos el repaso de los goles. Hubo 3 en San Lorenzo, la victoria de Recoleta de visitante 3-0 ante el Rayadito, y hubo 1 aquí en Capiatá con el triunfo del Sportivo Ameliano jugando en condición de visitante ante el Sportivo Luqueño. Estuvimos con Diego Iván Rubín en los relatos, seguiremos ahora para el cierre con Rodrigo Marecos en coordinación, Darío Argüello en la locución comercial, Javier Mendoza en la parte técnica, Rafa Quiñones en control central. En primer turno, por supuesto, el relato de Jorge Casal, comentarios de Jorge Sosa para la gran victoria de Recoleta 3-0. Nosotros cerramos esta parte, queda para los detalles finales Rodrigo Marecos, y por supuesto hacemos la invitación a nuestra audiencia a partir de mañana 11:30 con Fútbol a lo Grande a través de Radio Monumental para seguir hablando de lo que dejó la jornada de hoy, lo que se viene mañana con Cerro Porteño en Pedro Juan Caballero, el domingo con Olimpia en Barrio Obrero, atractivo duelo de vecinos entre Rubio Ñu Trinidense mañana en la Arboleda, y el domingo también el cotejo entre dos clubes tradicionales como lo son Libertad y Guaraní. De nuestra parte será hasta mañana. Buenas noches para todos. Adelante, Rodrigo Marecos. Gracias, Víctor. Nosotros vamos a realizar un repaso de cómo queda la tabla de posiciones tras estos 2 partidos disputados. Queda de la siguiente manera parcialmente: Nacional, único puntero con 9 puntos. Lo sigue Recoleta con 8 unidades. Seguido Cerro Porteño, Olimpia y Ameliano con 7 puntos. Luego Guaraní se encuentra con Libertad compartiendo 4 unidades. Tenemos a Sportivo Luqueño con 3 puntos. Trinidense y Rubio Ñu con 2. 2 de Mayo con 1 punto. Y San Lorenzo sin punto alguno. Luego de este partido nos quedan los siguientes encuentros para cerrar la fecha 4. Esto sigue el día de mañana. El duelo entre Rubio Ñu Trinidense va a ser a las 18:30 horas en la Arboleda, con el arbitraje de David Ojeda y en el bar Ulises Mereles. Seguido a este partido tenemos el choque entre 2 de Mayo y Cerro Porteño. Va a ser en el Río Parapití a las 20:30 horas. El arbitraje de Derlis López y en el bar Carlos Figueredo. El domingo cierra la fecha 4 con 2 partidos. El primero, Libertad Guaraní, que va a ser a las 18:30 horas. Esto va a ser en La Huerta con arbitraje de Juan Gabriel Benítez y en el bar Edgar Galeano. El último partido de la fecha 4 es el choque entre Nacional Olimpia, que va a ser a las